Pues, ¿qué te puedo decir? Yo no lo recordaba así exactamente, en ninguno de los casos. Pero ahora ya lo ves, ¿no? Supongo que sí, creo. Al menos en algo me equivoqué, y ya sé que tengo que aceptarlo para bien. Entonces es el principio. Aunque sea de aquí en adelante podrás mejorar el poco tiempo que hay, pero es mejor tarde que nunca. Sí, hablando de ello, ya casi se acaban los 3 días desde que empezamos a hablar. ¿Cuánto te queda ahora mismo? No más que un par de horas. Pronto podrás rememorar en paz de nuevo, si es lo que te preocupa. No sé si una vez que te hayas ido podré continuar aquí. Solo será otra cuenta regresiva para que yo también desaparezca. Estabas consciente que en cualquier instante él puede encontrar y proseguir a desaparecer este lugar. Sin ninguno de nosotros dos ahí que pueda detenerlo ahora que aún hay tiempo. Por como describes lo que planea, será la fuente de cosas peores. Lo sé. Esperar es la única opción, para ti y para mí, nuestro final. Y para el resto, la esperanza de que alguien le llegue a plantar cara y no caer en un intento. Me molesta el solo pensar que aún luchando contra ello toda mi vida, terminará con otro fracaso nuevamente. No poder resolver nada de lo que fuiste prácticamente culpable. Pero por lo mínimo, ¿puedo hacerme una conclusión pacífica? Y también, ¿podría ser de un último deseo? Último deseo. ¿Consideras que hay algo más que ha faltado en tu vida? ¿O te podría dotar de una petición que sea esencial para darte por hecho? Solo anhelo que me hagas un único favor. Uno que solo tú puedes cumplirme, Strings. Y es que, después de tanto tiempo y que sepas la mayoría, por no decir que todo, si ya deduces lo que te falta, ¿me podrías contar mi historia? Tu historia, todo lo que fuiste hasta el borde en el que te ubicas ahora, ¿acaso no la podrías repasar por ti mismo? No, no estoy 100% convencido de lo que sé. Con el valor que me enseñaste, me abrí los ojos a mí mismo para esas 3 memorias, pero del resto no estaría seguro jamás. Solo tú quien pudo escuchar mis palabras, rebuscar de mis pesadillas y presenciar mis recuerdos, te considero capaz de darme la vista final de todo. Y tal vez así encontrar por fin uno, aunque sea en retrospectiva, tan solo un éxito que haya tenido en mi vida. Si un exclusivo éxito es lo que pides fervientemente, está bien, Fritz. Yo te lo concederé. Recapitularé de parte en parte los más importantes fragmentos de tu historia. El cuento de aquel niño quien creció lleno de inseguridades, fundamentadas en sus experiencias y aspiraciones. La travesía que cruzó un joven por sobre todas sus dudas, esperando una decepción inmensa y redención al por fin conocer una horrible realidad. Y la decadencia de un hombre que se hizo de todo lo que necesitaba buscando un mejor futuro, perdiéndolo también por no poder soltar a su pasado. Un inigualable inventor quien dotó de vida a sus guardianes y demonios. Un padre amoroso que se entregó por completo a un monstruo por estar un instante más al lado de su niña. Y un cobarde asqueroso que no podía aceptar la culpa de ceder. Y prueba de ello es el monumento que edificó consagrando su miseria, el cual también es mi hogar. Esta es la historia de Povgoes. ¿Listo, mi creador? Mientras nos quede tiempo.
A finales de los 60 e inicio de los años 70, prácticamente 5 décadas atrás, una familia de clase media había tenido a sus primeros hijos, un par de gemelos que crecieron sumamente cercanos y relacionados por encima de su lazo sanguíneo. Tenían una característica en particular, un contraste pronunciado entre sus personalidades y actitudes. Pues mientras que Simon era un chico negativo en contra a que era dueño de una muy buena suerte, tú, su hermano, eras un niño positivo ante todo poniéndose ante su pésima suerte. Esas diferencias eran fácilmente visibles también en sus aficiones, y hasta llegando a rozar lo cómico. No era para nada común que en un dúo tan relacionado, uno soñaba con entender en su totalidad a la biología del ser humano y su infinito potencial científico. El otro no podía evitar sentir a las máquinas y todo tipo de tecnología electrónica como la fuente de su pasión. Extremos opuestos espiritual y mentalmente, mas no significaba que perdían el cariño el uno por el otro. Y de hecho para Simon, el único en quien confiaba a plenitud socialmente durante toda su niñez, fue a su amado hermano, resultando en que de manera escasa pero no inexistente, compartían gustos, principalmente en el entretenimiento. Y en esos años un sinónimo de ese negocio, no había más obvio que Fazbear Entertainment, una empresa novata residente en el estado de Texas, pero muy reconocida, lo que desde temprana edad les transformó en auténticos fans de la misma, al ser poseedores del acceso a su cercano e icónico local primerizo, Fazbear's Family Diner. Es en serio, amigos. Todos saben que yo y Simon somos los más grandes fans de Fazbear y su pizza. No eran para menos sus palabras, pues con todas las piezas dadas, supondría algo difícil encontrar a otros muchachos con la misma o más idolatría a ese paraje popular. Y eso que competencia no faltaba. O eso, hasta que por recorrer las pertenencias llenas de peluches, juguetes, pósters y toda amalgama de mercancías disponibles e imaginables de la marca que se formó por su éxito, se rendían fácilmente a dejarles su título autoimpuesto, a la vez que merecido. Se preguntan por qué un simple comedor de pizza podría desprender tanta emoción de incontables familias. La respuesta estaba en su imagen y su singularidad. Fazbear's Family Diner no era solo buena comida y un espacio agradable, sino que mientras se servían por las horas en el día desde el almuerzo hasta la cena, los comensales tenían un elemento que los ponía en una experiencia excepcional, de mano de un novedoso tipo de espectáculo en la comunidad, aunque con ya sus años de no ser tan aclamados. Los shows con animatrónicos, quienes personificaban a las tan encantadoras mascotas. Un oso dorado de ojos azules, vistiendo un sombrero de copa y corbatín, ambos de un tono marrón, y su camarada, el conejo de ojos con sus mismos colores, compartiendo el corbatín con un botón por debajo, formaban su dueto en el escenario, conociéndose como Fazbear y Bonnie. Sostenían en sus hombros el verdadero éxito del que gozaban las personas detrás de ello, pues para todos quienes presumían de observarlos eran mágicos. Y efectivamente tenían algo que los volvía irresistibles, sin ser precisamente producto de un hechizo, sino de la ingeniería en su interior. A pesar de que la mecatrónica que sostenía las bases de diseño ya no era algo reciente como tal, no pudo evolucionar prácticamente nada en toda su estadía dentro del mercado, y estaban aún en estados medianamente primitivos, detalle del que estaba pendiente el propio departamento técnico de la compañía, y en un arrebato de ambición, decidieron dar un aporte asombroso a estos sistemas, el endoesqueleto de resortes, o más simplificado como Spring Lock, contraponiéndose a todos los otros modelos limitados de movimiento en la época. Estaban capacitados para que en medio de la estructura, con la ayuda de una serie de tensores y espaciados generados por estas, un ser humano podría entrar en el traje y actuar en él como si de cualquier botarga ajustada se tratase, obviamente estableciendo sus limitaciones claras. Pues aunque entre sus acciones disponibles estaban el caminar, servir alimentos, bailar despacio y manipular objetos ligeros, si sus actividades comprometían a las manivelas, que no eran tan resistentes aun con un mantenimiento continuo, todos los soportes cederían, y los efectos en las personas debajo constarían de daños muy graves, o en casos extremos incluso la muerte. Riesgo que se contrarrestaba con una serie de cintas que eran grabadas como tutorías para los empleados encargados.
de parte del gerente del sitio, quien se volvió la principal voz en la misión de promover las normas y reglas, dejando en claro que cualquier contratiempo, en testimonio de su contrato, no era culpable Fazbear Entertainment. Fredbear's Family Diner, no hay mejor lugar para cenar. Visítanos, porque nuestra banda te está esperando. Transcurrían los años. Cada que llegaba uno más, también aumentaba la fama de los antropomórficos animales y el naciente monopolio detrás de ellos. Y para nuestros protagonistas, su edad, como chicos ya más grandes, su situación social ya no era tan sencilla, ni sus muy extravagantes prototipos de personalidades bien recibidas. Es tan que no tan importante para Simon, que con una indiferencia y frialdad ampliamente preocupantes, veía al rechazo insignificante, cuestión que no pasaba con su otra cara de la moneda, pues su hermano sí que le molestaba el continuo maltrato de su extracto colectivo, no desaprovechando oportunidades para defenderse, pero tampoco teniendo éxito realista en alguna de las ocasiones, consecuencia de que al no ver ninguna respuesta en incomodidad o enojo del antipático, la prioridad se volvió él, con beneficios incluidos, si es que hablábamos de un miedoso, debido a que por sobre su entusiasmo y disposición, lo que muchos otros muchachos siempre le criticaban era su inseguridad constante, que frecuentada de su mala fortuna le hicieron pasar por varios malos ratos, o eso lo consideraba antes de que sintiera uno que por primera vez le marcaría de verdad. Si de veras quieres demostrar que no eres una gallina, te retamos a que en una noche de esta semana te coles al restaurante. Fueron las palabras que incitaron por encima de su pánico al valor dentro del chico, que contando con un apoyo que parecía ser sarcástico de Simon, aceptó el desafío. ¿Él cómo lo haría? Pues no era un gran problema para un admirador acérrimo de su calaña sobre la evidente locación a la que se referían, con cosas como la ubicación de las llaves de repuesto, los horarios de entrada y de salida, y el funcionamiento de la seguridad tan limitada que poseían una vez bien estudiado en su mente. Sería tarea difícil que no lo cachen, pero una que solo se le haría posible a él ejecutar, y aunque el pacto estipulaba que tenía que ser totalmente sola su visita nocturna, esos escalofríos no lo iban a detener, su determinación era la suficiente en esos días, que nunca le habría siquiera cruzado por su mente la conclusión que tendría esa noche para sus ojos. Recuerden que a Fredbear y a Free Money no se les toca cuando estén cerca suyo, niños. Jueguen desde lejos, que a estos amigos no les hace bien sacudirse fuerte. Al arribo del cielo estrellado ya en el apogeo de la madrugada, armado solo con una linterna, bocadillos y una confianza no tan sólida como necesitaba, empezó a caminar adentrándose en el suelo pacífico del ingreso al sitio. El plan era sencillo: entrar por la puerta trasera, llegar hasta el interior donde descansaban mesas y sillas, tomar algún peluche u objeto aleatorio perteneciente a los cuartos sin acceso a la clientela, y escapar listo para ser respetado por todos esos payasos burlones que no le tenían estima. Saliéndole sorprendentemente bien el designio, considerando que obstáculos como cerraduras y manijas no le suponían mayor reto, se dio el lujo de explorar fuera de la misión principal, encontrándose con trofeos, dibujos, aparatos que no entendía mucho a pesar de su afición, y un cuarto entero que se le hizo de sobrada intriga, pues en él yacían acostados unos trajes que no eran springlocks, sino botargas convencionales de cuero, poliéster, tela u otros materiales, siendo lo más interesante, que no se apreciaban como unas versiones simplificadas del oso o el conejo ya establecidos, sino como otros diferenciados por sus colores y facciones, a más de un par almacenado en un cofre con las apariencias de un pollo y zorro, algo que le chocaba con la estética a la que ya se había acostumbrado, pero no al punto de serle desagradable, teniendo hasta la posibilidad de que les sean de su gusto en un futuro, pues le recordaban a otra compañía vieja de la que escuchó por rumores, tratándose de un teatro olvidado el cual también poseía trajes de ese estilo, que fueron descontinuados por un motivo desconocido. Ya volviendo para lo que había entrado, llegó a el área pública, en donde dormían metafóricamente Fredbear y Bonnie, pero no como les comenté con anterioridad,
pues con la riqueza que acumulaban cada vez más grande, Fazbear empezó a invertir en paralelo de la situación. Y ahora los personajes tenían un escenario y compañero cada uno. En el caso del oso, su ayudante en el labor de entretener, era una marioneta experimental controlada a partir de cuerdas que con su diseño aludía al estereotipo de mimo artístico, quien solo dejaron como puppet. Y aun teniendo un concepto y ejecución bastante extraño, contra los pronósticos sí logró encajar al espectáculo con una aprobación extendida, al igual que la compinche del conejo, quien era otro títere pero mecánico, que dando un giro de 180 grados a la simpleza funcional anterior, esta trabajaba con base a un endoesqueleto, con distinta gama de movimientos dirigidos por 6 botones en la nuca de su cabeza. Pero si de algo se tenía que platicar, era su diseño tan llamativo, pues el robot fue realizado como una niña pequeña, con un vestido condecorado y especializado para el verano, y sombrero de playa, todos combinando con sus colores morado y azul, que acentuaban el brillo en su abiótica sonrisa, y que la gente conocía como Jiri, pese a ser un nombre creado por sus espectadores, quienes no les terminó de convencer el oficial. Solo le apodaron así para la perpetuidad, características que principalmente te hacían muy apático al verla, y no te quedaste para cometer con esa actividad por más minutos, ya que sin ninguna actividad en concreta de tu inspección, estabas ahora sí enfocado en encontrar el cachalote que te respaldaría, y proseguir a abandonar el lugar, siendo así el cómo hallaste una llave para probar suerte en buscar una mercancía no tan común, pero recibiendo un asombro más inesperado, al descubrir la verdadera utilidad de esa pieza, que te dejó manipular a uno de esos aparatos que no reconociste del todo antes. Lo contrario a la hora que consciente estaban enfrente tuyo los controles desbloqueados de Bonnie, por lo que parecía ser un mando a distancia de las partes residentes en el mismo, sin procesar la complejidad de manejar algo de esa magnitud para esa edad. Solo moviste la palanca un poco, pues no habría nada malo en una acción tan pequeña, ¿no? La vista se te llenó de niebla, tus ojos parecían que en cualquier momento explotarían en llanto, y tu cuerpo antes de que tu mente reaccione, comenzó su carrera a ver lo que ocasionaste, finalizando en que entre menor distancia a la escena, tus pasos se alentaban sin poder hacer nada en contra de ello, hasta que llegaste. De un grito, el terror expulsó tu conciencia, volviendo a retomarla, ya estando a varias calles de esa pesadilla en carne propia. No puedo creer que haya sido tan torpe. La mañana siguiente la policía conjunto al gerente y equipo de Fazbear, revisó las 2 cámaras exclusivas que equiparon para ver si lograron captar a la persona tras el incidente, el cual se volvió noticia viral en la localidad. Enseguida las puertas no abrieron después de esa noche de 1979, sin éxito por cuenta del deficiente y cutre sistema de seguridad que tenían con solo esas 2 visiones. Fue lo que les hizo tomar conciencia por primera vez, el peligro que corrían a robos o incidentes de este nivel. Ese amanecer fue una de las pocas oportunidades en ese punto de sus vidas, en el que Simon trató realmente mal a su hermano, burlándose de lo estúpido que actuó y el trauma reciente que soportó, evidente por su deprimente estado emocional y mental. Le causó vergüenza ajena y propia su comportamiento. Todo por obtener ese respeto que ansiaba, y que en efecto obtuvo, pues aunque nadie importante logró captar pista alguna de su presencia en aquella noche, los niñatos que le provocaron, estaban al pendiente de que él fue el culpable del incidente, y cumplieron su promesa de ceder a ser una fuente de problemas para los gemelos, sobre todo para ti, quien ahora tenía uno del que no se podía librar con otra excursión de esas. El recuerdo del interior tétrico de Yi te perseguía, colocándose como una de tus pesadillas más frecuentes, observándola hasta como alucinaciones en los días. La cabeza que perdió la niña falsa, solo hacía acto de presencia con el fin de atormentarte, dejándote clara tu maldita culpa, de haber ido a Fazbear,
solo para entrar y quebrarla a ella, sin saber que ese solo era el primer paso de tu larga historia relacionada a la compañía que idolatrabas, Fazbear Entertainment, que la mitad de una década después, te volvería a hacer soportar un completo tormento. Adivinen quién es el nuevo guardia de Freddy Fazbear's Pizza. Como adolescentes, los cambios ya se hicieron más grandes, pronunciados o evidentes para los hermanos y su relación. En tu estado, se podría decir que eras realmente obstinado con tu positivismo, ya que dejando totalmente de lado el incidente y consecuencias del mismo de hace ya más de un lustro atrás, aún para ya ser todo un hombre de 17 años en inicios de 1985, continuabas postergando el título del fan número 1 del oso de la pajarilla y sombrero de copa, y a lo que antes solo era un toque estético tener sus productos. Esa tela la cambiaste para convertirte en todo un coleccionista de sus elaborados. Un propósito con una inspiración muy descifrable, la evolución que tuvo Fazbear Entertainment posterior al atraco de Gilly. Ese evento fue un antes y un después, directa e indirectamente por lo que implicaba realmente. En sí el cierre temporal que sufrió Fredbear's no cambiaba nada de lo planificado por la directiva detrás de la marca, debido a que ellos tras su gran triunfo en el negocio, tenían entre manos una expansión de dimensiones descomunales, ahora sí ascendiendo al rango de franquicia, con establecer una nueva y brillante cadena de restaurantes por todo el estado y abandonando la cena familiar que les dio las bases en sus comienzos. Ahora el título oficial para sus restaurantes sería Freddy's Fazbear Pizza, y las mascotas doradas sustituidas por unas contrapartes más coloridas tanto como modernas. La banda de los 4 integrantes que viste en boceto en aquella oportunidad, ahora había pasado a su forma final como animatrónicos. Un oso marrón que compartía los adornos de Fredbear, llamado Freddy. Un conejo azul más rellenito y amigable para los niños, que en lugar de poseer otro designio, se le dejó como Bonnie, y en cambio renombraron al anterior como Spring Bonnie por el sistema que lo caracterizaba, una gallina de un amarillo nítido y un babero con el llamado a la comida, y por último un zorro con pantalones cortos cafés llamado Foxy, que a diferencia de los demás tenía una caracterización muy personalizada, pero que se explicaría próximamente. Por encima de solo cambiar sus representantes primarios y tener más establecimientos, Fazbear se atrevió a practicar una estrategia de marketing muy arriesgada económicamente, pero bien desarrollada con beneficios de tasas más altas todavía, y era que cada uno de los Freddys fueran diferentes entre sí en estética, con caracteres sustanciales en todos los casos, en espera de concretar 2 objetivos. El primero sería una diversidad en la clientela, quien si no le gustaba una orientación en especial, podía pasarse a cualquiera de las otras disponibles, aumentando así el sector de fans y por ende las ganancias. Y el segundo, hacer que los compradores frecuentes tengan la necesidad de, si querían vivir todas las experiencias a su alcance, tendrían que visitar todos los locales y en el caso de un coleccionista, adquirir cada una de las existencias disponibles. Táctica que funcionó contigo a la perfección, por cierto. Entonces así dieron la luz en el anterior 1984, a los 4 grandes Fazbear, con sus temáticas y animatrónicos únicos. La locación de Lily, una oveja pintora, donde los comensales comerían mientras desarrollan sus habilidades en el lienzo, con pinturas, acuarelas y óleos. La locación de Owen, un búho lector, en donde al son de las comidas, los niños podrían disfrutar de varios libros como cuentos, e incluso pedagógicos. La locación de Cody, un coyote pirata, el cual al tener un vínculo muy fuerte con Foxy, compartían, incluso fuera de sus paredes, la apariencia de los bandidos de las aguas, en donde su centro no tenía actividades en especial, pero sí una pinta y diseño envolvente como ninguno y por finalista. La locación de Golden Freddy, una versión que hacía referencia al memorable Fredbear, donde su oso principal desprendía un amarillo como el sol, y los personajes conjunto a él participaban en fiestas de cumpleaños muy elaboradas. Ya instauradas, también se triplicó el personal como una condición absoluta. Era necesaria la presencia de guardias de seguridad jóvenes y competentes,
quienes estuviesen dispuestos a cuidar de los consumidores que pasarían llegando desde temprana hasta tardía hora, como también de vez en cuando tomando turnos nocturnos, que conjunto con una extensión de la vigilancia por encima de 2 míseras cámaras, fueron la respuesta a la realidad que experimentó la gerencia general, una oportunidad de ser parte del equipo de Fazbear, y que en serio como una sorpresa gigantesca, fue tomada por nadie más que tu hermano, Simon. Todos sus allegados cercanos no le veían alguna pizca mínima de contexto a la decisión, pues desde su familia hasta amigos, sabían que por si no era notorio, a él no le gustaban las personas, ni mucho menos convivir con ellas en la hipotética situación de que tuviese que atenderlos, y lo que les estaba llenando de más ansias inclusive, era el escenario imaginario de que le tocará lidiar con uno o muchos insoportables y pesados niños. El vampiro es un hombre maldecido, quien ha vendido su alma al demonio en búsqueda de prolongar su vida egoístamente, con 2 condiciones que acompañan el pacto. Primero, con el sol como su principal debilidad, no poder salir de las sombras en el día y ser libre en la oscuridad de la noche. Y segundo, tener que consumir la sangre de los inocentes como su alimento para sobrevivir. Si hubiera una forma de definirlo por mi parte, no podría ser de otra manera que fascinante. Desde temprana edad era peculiar, eso sus padres y tú lo sabían. Pero el siguiente nivel al que escaló con el solo preocuparse y dirigirle tanto tiempo a una aspiración tan madura como lo sería el campo de la biología, aunque sea con un lenguaje y entendimiento inocentes de los que no se podía desprender, era de la manera más suave de delimitarlo, inquietante, al igual que el hecho de que solo trataba de un inicio, una entrada de la obra que se tornaría ya en su adolescencia. Simon, por encima de ser culto y versado producto de su dedicación académica, era un prodigio en el entendimiento de los componentes que conforman cada uno de los sistemas humanos, pues sin la necesidad de guías o mentores, descifraba todo el conocimiento que quería solo investigando, talento que mantenía en profundo secreto de los demás a comparación de la diminuta cantidad que dejaba a la vista, como también las ocupaciones que desarrollaba con él. Una serie de experimentos y pruebas de ciertas sustancias con otras, con plantas, con animales, e inclusive, consigo mismo. Todas con una dirección muy clara en la más grande e importante meta con la que incrementó una obsesión enfermiza: prolongar la vida. Un propósito que no vincularía demasiado con alguien quien recién estaba cercano a cumplir 2 décadas. Pero era producto de un profundo miedo de Simon hacia la muerte, ya sea por un accidente, incidente, enfermedad o causas naturales. El solo acontecimiento de que para un segundo al otro ya no existiría era la fobia que hacía temblar su cuerpo. Y como un plus, al ser un hombre de ciencia no creía en lo espiritual, para conciliar sus temores en los dogmas religiosos. Un compromiso de proporciones muy lejanas a las capacidades que normalmente se poseía con esos años y recursos. Creencia desmentida con el resultado prematuro, pero fundamentado por sus experiencias, cuando por fin concluyó y tenía completa una teoría con el método hipotético de su creencia. La respuesta era la sangre, pero no una variación en específico o una cantidad exacta. La condición en que se fijaba era la longevidad de quien proseguía. O para dejarlo sencillo, entre más juventud mejor y con restricción hasta menores de 1 década. Y si ese plasma era consumido en dosis determinadas por una persona mayor mediante un refinamiento para la compatibilidad llevado a cabo por un artefacto que diseñó con el fin de compactar un laboratorio químico entero, armado de piezas y equipos robados de distintas fuentes a las que concurría como su instituto o doctores, haciéndolo pasar como un proyecto de postulación a una universidad, se conseguiría el anhelado deseo de aumentar en esencia el tiempo vital de los usuarios. Pero por si no era perceptible el inconveniente de todo esto, él, como maldita sea, iba a primeramente conseguir el fluido clave del tema lo condicionaba, pues no era aceptable la de donaciones con lo restringida que era la manipulación de las mismas, y mucho menos una que provenga de cadáveres sobrantes y pútridos sin cuidado. Necesitaban ser porciones de calidad y enormes para soportar su tratamiento sin quedar hecha residuos. Y como ninguna agencia o facultad le permitiría siquiera poner en tela de juicio la moralidad de su petición en medios, lo clandestino era el único camino que le quedaba.
sin tampoco considerar a sus pocos amigos, o a su cercana familia, ni a su propio hermano quien era su lazo más importante, fruto de una distanciación entre tú y él, quien estaba solo en su cometido, el que para continuar necesitaba de un niño que dispuesto o indispuesto, le otorgaría su existencia a la causa. Secuestrar o matar a un inocente pequeño no se le era un desafío, porque aún ignorando su apatía extrema y egoísmo descomunal, él no solo es que no soportaba la actitud infantil que naturalmente rebosaban, de pleno la aborrecía y por ende era todavía más fácil contener su piedad. Eso sí, no se puede confundir esa actitud con que gozaba o se complacía de practicar un crimen tan ruin como ese. Era solamente necesidad su incentivo, y el siguiente paso que tendría que dar en definitiva a validar o negar sus pensamientos, era el de dotarse de la oportunidad, coartada y plan a seguir para capturar al trío. Elementos que por su buena suerte ya estaban reunidos todos en un solo cargo, el ser un guardia de cualquiera de las pizzerías de Fazbear, puesto al que se postuló de inmediato y fue recibido sin ningún alto de por medio, y que parecía un sueño hecho realidad para ti, que al poder encontrar a su persona favorita, en su lugar favorito, no le tenías al tanto de las sorpresas que tenías intención de realizarle. ¿Qué parte de no tienes razón para visitarme no entendiste? A finales de febrero e inicios de marzo, ya acentuado en sus labores como un guardia, y con un acceso a materiales y sitios exclusivos selectivamente para los más leales y correctos trabajadores de la empresa, no tenía que esperar más, pues en ese corto pero aprovechado lapso de semanas, además de ganar confianza y reconocimiento a base de ingenio, Simon memorizó las zonas más restringidas y vacías de los 4 locales en los que variaba sus ocupaciones rotativas, los días de más alta asistencia, los horarios de compañeros y también de ciertas familias con sus preciadas presas que frecuentaban asistir a sus amados restaurantes, e incluso la ubicación de equipo específico que le facilitaría la tarea de atraer a quien se le plazca al rincón más apartado donde no pueda pedir ayuda. Cosas pequeñas desde algunas golosinas y juguetes que volvían locos a los más chicos, hasta probablemente, uno de los objetos que pasarían sin saberlo todavía, a formar una presencia crucial en su biografía. En uno de los almacenes se hallaba el traje del que ahora llamaban Spring Bonnie, el Springlock de aquel conejo dorado que ya se había unido al pasado en presencia de su apariencia ya un tanto desgastada, empolvada y sobre todo arcaica en comparación a los modelos más actuales que hacía despliegue la franquicia, y que además de hacérsele familiar y nostálgico al haberle tenido tan presente en su niñez temprana, le guardaba cierta estima por el dato que si no mencioné antes presento ahora, era el favorito de su hermano, tu preferido de Fredbear's. Así que sin desaprovechar la coyuntura de que aparentemente nadie estaba pendiente de este modelo basado en su precario aspecto, se lo llevó en secreto para esconderlo en su residencia, donde le dio mantenimiento con el apoyo de sus planos y una serie de cintas que venían en él, que explicaban su mecanismo primordial y utilización que se le hicieron muy interesantes, logrando regresarle a sus buenos tiempos en el exterior, aunque sin poder restaurar completamente las manivelas y resortes de su interior, que sabiendo su peligro estaba seguro de por el momento poder controlarlas sin mayor inconveniente si seguía las instrucciones al pie de la letra. Con todo a su favor, era momento de actuar y como primer paso, ahora que ya conocía la estructura de Fazbear a detalle, y se hizo con uno de sus artefactos más útiles, no los requería más realmente como una fuente de oficio, así que solo esperó a que alguno de sus superiores viera que faltaban ciertas pertenencias para ser echado fácilmente de ahí, y seguido a ya no ser parte de las filas, seleccionaría su captura, pues no estaba con ganas de esperar más. Y su entusiasmo desbordaba por ver ese nublado día 2 semanas después, al niñato ideal para convencerlo como su nuevo conejo favorito a tomarle de la mano para ir con él a un sitio muy divertido, personita que vio en medio de los comensales, y pensaba sería el ideal por la libertad que le confirieron sus progenitores para pasear por todos los pasillos mientras esperaban a la comida, uno que no iba a probar siquiera.
pues ya con el chance en sus manos, solo se acercó usando el traje del conejo que pudo mantener camuflado hasta el minuto exacto de ponérselo, y antes de que pasara por ahí otra persona que le fuera un inconveniente, le logró inclinar para que lo acompañase sin apelar a un permiso paterno hasta el piso donde exhalaría su último aliento. Todo aconteció tan rápido, ni siquiera le alcanzó su reacción para gritar o suplicar en llanto, él como su inocencia y alegría le era arrebatada por un hombre que, mientras se quitaba la piel del personaje en quien depositó su confianza, sacaba un cuchillo largo y afilado con el que se acercaba para acabarlo, pero que le desconcertaba bastante, debido a que mientras lo hacía, podía apreciar en su rostro su mismo miedo y suspenso, pues Simon, aunque estaba decidido, sabía que si posterior a esto su hipótesis resultaba errónea, no podría convivir con el solo pensamiento de que le habría condenado a un inocente a sufrir su peor discordia en vano. Sin su corazón latiendo en breve, agarró fuertemente una inyección especial que modificó para absorber la sangre en la totalidad del organismo gracias a la potencia de una aspiradora que instaló en la misma. Y efectivamente consiguió alrededor de 3,85 litros enteros de sangre, propiedad de su ahora vacía, pálida y seca piel, que depositó en el interior del traje del que se despegó poco antes, y se lo llevó en sus pertenencias, para salir igual de escurridizo como entró a uno de esos 4 edificios, pues para su fortuna, coincidió todo para que el nuevo vigilante no esté al pendiente de la salida de atrás sin ninguna complicación, ya que transcurriría más de una media hora después para que salten las alarmas de la desesperación que vivirán los pobres padres, que habían sido despojados de su prole. Llegando sin bienvenida a su casa, se aisló en su recámara donde activaría su invención en que depositaría todo el néctar orgánico que consiguió, y mientras el proceso de purificación corría, él bajaba en prisa al sótano de su vivienda, para en un pequeño búnker o almacén que no tenía un propósito asignado por su familia, esconder a los restos carnosos de su primera baja lavado en formol, en pro de no dejar ninguna esencia con la cual hallarlo, para retirarse de nuevo a ver el progreso de su preparado, y encontrarlo finalizado como un solo embudo rojo carmín que cabía perfectamente en una probeta, o frasco pequeño, solo sacando unos miligramos de litros, objeciones que ya no tenían valor al haber llegado el tan ansiado momento de probar su labor y dedicación. Al consumir la cantidad exacta que obtuvo al calcular sus valores de edad, peso y tamaño, digiriendo así toda la vitalidad originaria del niño quien se la arrancó. Unos días después de beberlo, comenzó a buscar rastros de eficiencia en su entidad. Al todavía tener una edad temprana, obviamente no tratarían de alteraciones pronunciadas o drásticas, sino que hacía énfasis en los detalles más mínimos que serían lo suficiente, que cuando los comprobó, por primera vez en mucho tiempo, Simon expresó una sonrisa sincera y llena de felicidad sobre su boca, pues viendo su reducción de ojeras marcadas, la rápida cicatrización de algunas pequeñas heridas que obtuvo en el momento del que tuvo que bajar las defensas de su damnificado, y su notable rebaja de cansancio al no sentirse agotado después de la misma laboralización anterior, eran signos claros de que su teoría era un rotundo éxito. La alegría se le escapaba a su familia, que era incapaz de, aún sin conocer su incentivo, ver normal al más frío y serio miembro de la casa pudiendo expresarse con tanta satisfacción, si supuestamente hace menos de un mes fue sacado de su empleo tan preciado. Y no era para menos, porque además de no solo funcionarle su esfuerzo de años, cuando se empezó a manifestar la policía y otros medios en Fazbear con las intenciones de averiguar sobre la desaparición de quien sacrificó Simon, no le involucraron a él en lo absoluto por no dejar pista mínima de su actuación en la escena del crimen. Había triunfado y estaba en éxtasis, pero solo era el principio de esta senda en la que ya se había sumergido. Ya poseía el secreto para extender su juventud a límites insospechados. Pero la ración que le quedaba no le iba a durar más de unos meses. Y por ello mismo es que conservó el uniforme del restaurante con el cual podría pasar desapercibido entre los demás cuando quisiese volver a ingresar a por otra fuente para sustentar su receta. Aparte de que aún nadie parecía fijarse de que faltaba su nuevo juguete de oro. Pero para evitar sospechas, él dejó su hogar cargando sus pertenencias, con la excusa de tomar un año sabático antes de retomar el curso de sus aprendizajes, alejándose así de los demás por si empezaban a atar cabos y buscarlo para unas interrogaciones.
que fue otro tópico en el que acertó de lleno, debido a que al empezar abril una congregación de padres apoyando a los afectados, indagaron en lo dudoso que era el hecho de que 2 semanas antes al primer niño extraviado en más de una década de la compañía, el tal Simon desapareciera de los alrededores como si no tuviera ninguna clase de lazo en el asunto. Y empezaron una campaña con la finalidad de localizarlo y hacerlo responder ante las autoridades. Pero esta vez que escapaba, tu hermano ya no estaba solo. Puede que sí físicamente, pero espiritualmente ahora se mantenía anclado sin saberlo al espíritu del niño quien le absorbió su vida para saciar sus sueños egoístas. La primera de sus cargas, el primero de los asesinados por su mano, se volvió una silueta púrpura que acompañaba a su sombra, y lo escoltaría por el resto de su asquerosa vida, para servirle como un augurio de su presencia. Aquí nadie los encontrará, y con el tiempo tampoco recordarán que siquiera hayan existido. El 26 de junio, aún estando en el 85, desaparecieron ya no solo 1, sino 5 niños en otro restaurante de Freddy's. Específicamente hablábamos de la taberna pirata de Cody, en donde lo último que se supo antes de no volver a ver a los esfumados, es que entraron a una de las salas de fiestas cerradas en el sitio, donde se encontraba la alcoba pirata del Coyote y Zorro animatrónicos. En el incidente anterior Fazbear no estaba tan preocupada, dado que la evidencia nula y total desaparición del cuerpo que se estaba persiguiendo, apuntaban a que lo que sea que sucedió probablemente fue afuera antes que dentro de sus paredes. Y aunque la campaña para encontrar a Simon apelaba un poco a acusarlos a ellos, al no tener relevancia real no simbolizaba nada. Pero esto era totalmente diferente. Aquí no solo era un dueto de padres, sino 5 quienes reclamaron por todos los medios el que hagan algo para solucionar esta situación de pesadilla. Petición en la que irónicamente, la empresa estaba al 100% desarmada para defenderse, solo rebuscando entre sus empleados a un responsable e incompetente que haya dejado escalar el asunto. Grabaciones en la vigilancia y pistas conjunto a la comisaría local para identificar siquiera un sospechoso, pero no resultaba demasiado. Solo parecía que estaba en alza una escandalosa y turbulenta etapa para la directiva, quienes ya estaban desesperados. Así que como única solución aparente fue cerrar temporalmente las 4 locaciones al unísono, y hacerlas esperar hasta que se mejorara lo más que pueda la seguridad hasta nuevo aviso, que era lo mínimo que demandaba la colectiva clientela desconfiada ahora de su propia estabilidad, y a los afectados sumas altas de dinero en pro de compensar las rupturas internas que estaban pasando. La prensa local centralizaba todo a manos de un hombre que se encontró como una silueta en medio de uno de los vídeos que manifestaron evidencia, que parecía tener características de ser delgado, rígido y alto, pero sobre todo, poseedor del uniforme morado con el que se identificaba a los funcionarios de los restaurantes, aumentando la presión en los equipos y manteniendo más firme la vista en la gente afianzada de la compañía, cosa que estalló para la misma. Y una requisa extrema fue la consecuencia, donde de pies a cabeza se puso a indagar por cada rincón disponible de sus territorios, teniendo un solo logro consistente y sólido para dar con el sensato: que uno de los viejos trajes Springlocks había sido robado sin idea de hace cuánto tiempo atrás, surgiendo con todos esos componentes confeccionados. El apodo del aparente asesino detrás de esta cadena, el hombre de morado, el nacimiento de una leyenda entre los criminales americanos. Mientras todo era un caos en el exterior del hogar, tú, quien ya te estabas preparando para después del verano dirigirte directamente a la universidad a diferencia de Simon, esperabas paciente a que la polémica acabase, para antes de tener que irte por un buen tiempo, poder disfrutar un par de pizzas más en tu lugar favorito del mundo una vez vuelvan a abrir sus puertas. Que aunque te angustiaba un tanto el tema de que niños estaban esfumándose por sus recorridos ahí, no le diste tanta importancia. Incluso estabas un poco entusiasta de que si los reabrieran tal vez sacarían alguna nueva mercancía que valiera la pena para tu orgullosa y ya extensa colección.
siempre ligeramente positivo. Solo pensabas sinceramente en tu única aflicción por el momento, el saber cómo se encontraba y dónde estaba tu hermano, que no dio muchos detalles de lo que haría en su temporada de vacaciones. Y era todavía el peor que no se estaba comunicando muy seguido para conciliar las preocupaciones de su familia expectante por él. Cuando ya dieron de alta el análisis exhaustivo sobre los locales, pasaron solo unos días más de reacomodación para que den bienvenida nuevamente a las personas. Y entre ellas caminabas obviamente tú, aunque ya no estaba tan rebosante de gente después de tanta incertidumbre que aún no daba por terminada. Era mejor a tus ojos por el hecho de que podrías adquirir aquellas probables nuevas existencias con mayor facilidad. Y de tanto ilusionarte respecto a ello, no diste pasos lentos para no solo dirigirte en una salida tú solo a uno de los Freddys, sino a todos. Una maratón por decirlo de algún modo. Comenzaste por la locación de Lily, en donde aparte de lo ya conocido no se te presentó nada nuevo ni en el menú en lo adquisitivo, decidiendo que solo pasearías por los diferentes pasatiempos que tenían desde maquinillas hasta los cursos de pintura, y como nada te parecía llamativo, solo fuiste al escenario de la oveja insignia del local, que consistía de un mini tablado con unas cortinas para recubrirlo una vez acabe el día, en el que ingresabas unos centavos en una rendija ubicada a su costado, para que además de recibir una pequeña porción de tickets acumulables para premios, el animatrónico te daba un breve pero encantador espectáculo o locución menor a un par de minutos de duración. Todas las demás figuras de cameo, el cual era el nombre que se les asignaron a las estrellas de los establecimientos, funcionaban así. En resumen, solo unos tragamonedas. Y eso exactamente hiciste. Pues parecía que eras la primera persona en mucho tiempo que pagaba por ver esto. Y a diferencia de anteriores ocasiones sí te dejó una decepción. Pues parecía que la duración de su mini evento fue recortado todavía más, solo dejándote un sabor amargo al salir del primero de los Fazbears por los que rotarías hoy. Próximamente ya estarías rondando por la taberna pirata, que fue exactamente lo mismo que en el caso anterior. Y ya tu entusiasmo se estaba viendo afectado, solo apreciando un par de grupos de amigos o estirpes que se veían con hambre o solo esperando volver a divertirse en su franquicia preferida. Fue como pasaste tus minutos contados repasando la madera del comedero, hasta que te aburriste y fuiste a por la rutina ya hecha de Lily. Te dirigiste al cuarto de Cody y Foxy, solo que con una mala vibra extra, ya que su alcoba era la misma donde los 5 muchachos se hicieron humo, y el que tanto grandes como pequeños no se acercaran ni para poner un pie era entendible, pues cuando llegaste a verlos se notaba que hasta en menos de horas se presentía lo abandonados que estaban los primos bucaneros, y después de que tomaras un buen soplo de aire por el despecho que te transmitían, diste la plata para conmover al menos a Cody a que se mueva un poco, y te retiraste rápidamente no solo llevándote más papelitos, sino también unos escalofríos. Cuando iniciabas a arrepentirte de haber salido de casa en primer lugar, te arrimaste sobre las columnas que sostenían las puertas de Owen, y como te quedaste sin ganas de intentar siquiera encontrar novedades, movido por la monotonía pasaste enseguida a tomar el trayecto para visitar al búho, y en medio te cuestionabas el por qué todo se te puso tan insufrible, ya que no habían pasado ni 4 meses desde que volvías por aquí, y aún así las cosas se te eran distintas, cambiadas. Ni el ver a la pandilla de los 4 clásicos usando sus vestimentas personalizadas en los 3 por ambientes que ya habías pasado te reconfortaba. No sabías qué, pero algo te estaba faltando. Interrumpiendo tu reflexión el encuentro que tuviste prontamente con el pájaro amarillo por quien viniste, y sin malgastar más de tus minutos, le otorgaste de tu capital y esperaste su show. Pero sin previo aviso, te percataste nuevamente de que parecías el único en ejecutar esta clase de niñería en un rato muy pronunciado. Pues además de que cuando empezó a articularse se le veía muy estático, entre más hacía rotar sus engranes y motores. Un olor muy pesado como repugnante se discernió en todo su aire, una circunstancia tan inesperada y repulsiva, que sin siquiera pensar en la causa o la importancia de ello, solo te disolviste tan rápido como podías antes de vomitar. Esta pequeña excursión sobre tu ciudad había agarrado un tono levemente turbio, y era imposible de que todo se tratase de una coincidencia para que en ese mismo día, las 3 mascotas de cameo a quienes pegaste un vistazo, te hayan embriagado de suspenso.
Primero Lily con tan poco tiempo en sus actos. Luego Cody, quien de seguro presenció la tragedia más reciente. Y ahora Owen, quien te rebosó de un aroma sofocante. Esto no solo podía tratarse de tu típica mala suerte, ¿verdad? Tenías miedo. Pero no estabas rendido para ceder a no acabar lo que ya habías comenzado horas atrás. Tenías que llegar hasta el último local, la locación de Golden e igualmente tu probable favorita. Golden Freddy's Family. Quien te era la más mágico y fantástico de todos, producto de provocarte mucha nostalgia al parecido que tenía el nuevo oso dorado con el viejo de hace años atrás. Y por cierto, ese era uno de aquellos factores que le hicieron ser el más exitoso de los de la línea, que surgió posterior a la gran apuesta de expandirse. Sin contar sus excelentes fiestas y que ahí los animatrónicos resplandecían por su toque simplificado al solo ser los modelos base sin ninguna especie de decora como los otros. Todo lo que te podía salvar de pasar un día terrible por completo te esperaba ahí. Y pensar en ello te reanimó para cuando estabas próximo a tocar. Y al vivirlo todo como lo esperabas en el ocaso, te abrigaste mucho mejor de todo lo malo. Solo faltando como cereza en el pastel, interactuar con el Freddy de oro. Gesto que no tardaste en cometer, cuando después de cenar llegaste al mismo y depositaste la moneda. Pero antes de siquiera poder sonreír por escuchar sus sistemas prendiéndose, viste que volvías a ser el primero en interactuar con el especial de turno. Pues era imposible de que antes alguien haya ignorado el hecho de que solo al encender, ya sufría una ruptura. De vuelta a la realidad al sucumbir unos minutos a quedarse perdido mirándolo descompuesto. No pensaste siquiera en llamar a un técnico encargado del área para que le reparase. Sino que como tú le sabías muchísimo en la mecánica, tras ser el mejor en esas prácticas de tu colegio, intentaste probar si alzando su traje externo podrías hacer algo por su endoesqueleto disfuncional. Intento del que te arrepentirías desde ese instante hasta el hoy. De inmediato al gritar cuando notaste que en sus entrañas yacía un cadáver disecado interviniendo con su tecnología. Esa noche la inquietud retornó para todos. Y explotó la noticia para el estado entero de que al parecer en los 2 días de mobiliario donde ya cesó la intervención judicial en la organización, el hombre demorado como una verdaderamente criminal, logró infiltrarse en los 4 domicilios y depositar en los robots insignias de cada uno, a 4 de los 5 menores extraviados. Una broma tan retorcida como el inquietante hecho de que el quinto faltante jamás se encontró después. Tú saliste sin ningún problema con los medios seguido de reportar tu observación, con la que Fazbear tuvo que recurrir a la oficina de sanitización para acudir a la compasión. Y ojalá hubiera sido el caso para tu mentalidad. Un aspecto en el que volvías a decaer. Después de años del incidente de G.E., regresabas a escapar de una horrible visión que te perseguiría nuevamente. Todo se te volvió a convertir en una pesadilla. Y sufrías demasiado con ver durante las noches y alucinar durante los días. A la piel pálida y azulada que estaba metida en la prisión, que ahora era para ti el cuerpo de Golden Freddy. ¿Por qué otra vez esto? Estoy harto. Por favor. El invierno empezaba a parecerte más frío con el inicio de noviembre. Pero ni el helado clima era la mitad de penetrante que la tristeza que sentías por ya estar a pocos meses de cumplir 2 años sin ver a tu hermano. 1986 había sido un primer periodo universitario en el que llegaste a tener bastante éxito. Incluso para los estándares pesados de tu especialidad, te conmemoraron como un verdadero genio en la electrónica y programación. Un prodigio que además de ser merecedor de una beca completa para la única temporada que te quedaba por la velocidad extrema con la que adquiriste los conocimientos de más o menos 4 ciclos en estancia récord. También tu academia vio interés en financiarte con un presupuesto bastante grande por si querías dar riendas a tu propio emprendimiento una vez terminaras la carrera, fruto de que te categorizaron de un potencial inmenso a futuro. Uno en el que no habías planificado nada todavía, pues viendo tus posibilidades tan variadas, solo esperabas que sea lo que hicieses funcionara para encontrar a Simon, quien encontraste a la posición de prosperidad en la que te veías.
Él, sin estabilidad por haber elegido mantenerse en las sombras, donde sus experimentos serían más fáciles de realizar, sobrevivía a base de pequeños trabajos anónimos en el área de la medicina clandestina, huyendo constantemente para que nadie encontrase rastro sobre él. Nuevamente se veía con la necesidad de adquirir de su dulce extracto carmesí, cayendo en cuenta en que lo conseguido de su visita a la taberna pirata ya se le estaba agotando. Había llegado la hora de actuar de nuevo, y hurgando en las probabilidades, consideraba conveniente que sea reiteradamente en un fasbear los atracos. Esto causa de que sus trucos y engaños no eran muy efectivos en otras atmósferas, como por ejemplo escuelas o guarderías, en donde se le fue avistado un par de veces y no tuvo una victoria sincera en esos atracos. Y al final de determinar sus limitaciones, puso un dedo en el mapa, y seleccionó al restaurante donde mataría esta vez a Golden Family, el mismo en el cual se resolvió su acertijo anterior. Y el plan era entreverar a los pequeños fanáticos del pastel que servía el oso brilloso para que mejor paseen al lado del conejo pirita, preparándose para ello mismo llevando en su auto todo lo que necesitaba para ejecutar. Hasta que esa tarde del 12 de noviembre, percató algo que no se esperaba en lo absoluto. Mientras adentro de una sala estaban en una fiesta infantil, una niña que al parecer por accidente trabó la puerta multifuncional de entrada y salida cuando se retiró para tomar algo del exterior, se encontraba llorando en espera de que uno de los presentes enfrente suyo pueda ayudarla con su problema. Era muy pequeña y apenas le llegaba la cabeza a la ventana que acudía para suplicar que le amparen. Estaba indefensa, asustada y desorientada, perfecta para que cuando se bajó del auto, sin tregua alguna le clavase un cuchillo que la desmoronó, y en menos de 5 minutos chupar todo su interior, para proseguir a volverse a la carretera con su cáscara vacía como equipaje, solo abandonando su pobre alma. Después de que su familia se diese cuenta de que no estaba ni adentro o afuera de las paredes, gritaron en desesperación. Escándalo que volvió a caer en un fregado restaurante de la marca, y en el que emergencias acudieron buscando pistas de lo que aconteció a las 14 horas de ese día, de lo que solo rescataron huellas de vehículo y una vista en las cámaras que indicaban lo mismo. El hombre de morado volvía a las andadas, responsable esta vez de que el día siguiente se reportara oficialmente a Janet Davis desaparecida, una inocente de 5 años recién cumplidos, pues esa fiesta a la que imploraba por regresar, era la celebración de su cumpleaños. Mas sin embargo, el fantasma que presenció como un monstruo profano su día más feliz, no estaba dispuesta a permitir que saliera victorioso, y para no desaparecer sin el haber podido oponerse contra ese rufián desdichado, se fundió con un cuerpo que le respondió como su último deseo, una marioneta que estaba almacenada junto a Fredbear en las profundidades del paraje que se transformó en su tumba, lista para la próxima ocasión en la que su verdugo regresara, sin esperar que sería más pronto de lo que se imaginaba, pues Golden pese a estar en demasiados y muy serios problemas, al punto de que viendo los eventos recientes estaban obligados a clausurar los 4 restaurantes al unísono por muy fuertes demandas. Tenía que cumplir con un último arreglo en su calendario, en una semana realizar una fiesta final, una reunión muy grande de demasiadas personas, y que sus dirigentes ya habían pagado para que todo esté listo ese 20 de noviembre, objetando ante la ley inclusive para que les permitiese hacerla sin restricciones, y no podían tomarse la libertad de dar marcha atrás, solo rezando para que no pase otra locura, y dándole luz verde a la planificación se alistó todo lo requerido. Planes de los que se enteró hábilmente Simon, el cual estaba arrepentido de lo imprudente que fue cuando atracó a Janet, pues eso lo ocasionó el impulso de la facilidad, pero sinceramente no le resultó útil a largo plazo, ya que al ser una nena de solamente de 38 libras no le dio contenido para más de una ración, y ahora su única esperanza de obtener más jugo humano era realizar ahora sí correctamente el plan original de llevar a Spring Bonnie como el señuelo perfecto a cautivar cuantas más presas mejor, tarea que se complicó 10 veces más considerando lo nerviosa que se puso la guardia de Fazbear, que no podía soportar otra derrota ante él, pero Simon no estaba presto tampoco, así que con todo y sus dudas, se aventuró nuevamente como perro por su casa en Golden para efectuar su último gran golpe. Y pese al aumento de seguridad, gente preparada y padres alertas,
El hombre de morado era demasiado para todos, y en un descuido no solo que se llevó a uno, sino a 4 pequeños, que no pudieron ni ponerle un dedo encima. Nuevamente sonreía de manera franca, y la excitación que sentía se le escapaba como el aura del cuerpo, al ver que su combinación de suerte y estrategia, le concibieron de tanta recompensa y botín en forma de la esencia que consumía, a la cual ya estaba ansioso de engullirse, y su escape veloz era prueba de esto, dejando atrás de nuevo la desgracia y discordia sobre Fazbear, la cual con este asalto se declaró oficialmente en crisis ante la maldición que estaba pagando, en forma de la silueta de un hombre que vestía su uniforme de púrpura. Todo un caso que fue documentado por una reportera conocida como Yendo Verson, quien informó de todo el asunto presente sobre la empresa y sus escabrosas implicaciones. Janet, quien lloraba en el interior de su máscara como Puppet, no pudo prevenirse ni oponerse en nada nuevamente contra su demonio, pero para no fallar totalmente, vio que la única jugada en esta partida que ya estaba perdida, era rescatar a más caídos como ella de las fauces del abismo, y hundiendo en los animatrónicos correspondientes a los 4 niños que fueron asesinados bajo Golden Freddy's Family, fue que les otorgó nueva vida y misión en contra de un enemigo en común, ahora estando 6 víctimas juntas para su venganza. Si piensas que conté mal, déjame interrumpirte, pues entre Janet, los 4 ingresados, y aquel quien después de perecer fue depositado en Golden Freddy para ser hallado a tus ojos hace más de un año atrás, estaba en lo correcto. Eran todos los miembros de este sexteto. Sí, una verdadera pena. Pero ya las cosas están solucionadas. No hay más que hacer. Solo queda continuar. Fazbear Entertainment se encontraba entre la espada y la pared. No soportaban más en términos sociales, y en capitales iban directo a lo pútrido, teniéndoles en este estado tan deplorable nadie más que su propio psicópata, el cual se hizo top en la lista de los criminales del país. Una plaga de la cual ya intentaron cada tipo de rastreo para averiguar una mínima pista de su identidad. Pero por los pasos adelante en los que se posicionaba, parecía improbable que le lleguen a intimidar siquiera, y en desesperación intentaron cada análisis en sus patrones para al menos intuir su táctica, aunque en cambio recordaron un rumor ya un poco perdido, pero que vuelto a poner sobre la mesa en el presente, pintaba para encajar perfectamente. Simon, el empleado de solamente 2 meses que se sabía que cometió robo menor, y unas cuantas semanas después de su despido, se hizo el primer reporte de un infante extraviado, era bastante coincidente. Y si lo mezclábamos con lo de su aparente desaparición de la ciudad en la que nadie tampoco estaba consciente de sus últimos pasos antes de darle pesquisa, ya lo consolidaba como un sospechoso. Conclusión que presentaron ante la fiscalía conjunto con un porcentaje de la comunidad para que lo declaren como potencial perpetrador de los crímenes a los que era acusado. Pero por falta de un testimonio o prueba tangible no se pudo dar, pero sí popularizar su recelo. Mas sin embargo, de eso no era lo que tenía que preocuparse la marca en sus circunstancias, sino del simple y banal hecho de sobrevivir a su declive, pues recordando que acabaron de clausurar a cada uno de sus establecimientos, no se estaban sosteniendo sobre ninguna entrada, y necesitaban estipular su regreso si no querían disolverse, concretando en medio de sus juntas, que lo mejor era dejar enterrado al 75% de sus sucursales hasta no recuperarse para afianzarlos, dejando de lado a Lily, Cody y Owen, solo conservando a la exitosa Golden Freddy's Family como su única y principal sede, y ya decidido en dónde iban a reinventarse, marcaron otra dirección en contraste a su anterior eslogan. Pues viendo que la gente ya no les veía con los mismos ojos, era un requerimiento clave el volver a su gracia, cambiando su eslogan de la comodidad a la seguridad. Desde ahora Freddy's Fazbear Pizza se volvería el lugar más seguro en la faz de la tierra, no solo por aumentar guardia o restricciones, sino que por lo contrario, implementarían más tecnología y prácticas de diseño de interiores para ello, removiendo todas las puertas para cuartos y oficinas en pro de tener vigilado cada rincón. Un adherido muy apropiado, pero que aún seguía siendo insuficiente a gran escala, porque eso lo pondría la nueva mecatrónica, que sería actualizada monumentalmente con un cambio absoluto en los equipos, que ahora se habían reservado como viejos.
Y a partir de la venta o liquidación de los mobiliarios como también de otros bienes, costearon todos los medios requeridos para ejecutar la actualización técnica, que consistiría en una nueva generación de endoesqueletos para todos los modelos, los cuales aparte a las claras mejoras de rendimiento y circulación, incluirían una reciente y experimental tecnología en innovación conocida como el reconocimiento facial, que trataban de sensores situados en el área ocular de la cabeza, y que encontraban un patrón físico en el rostro de las personas, para poder compararla en una base de datos pequeña, con la intención de localizar a un criminal en persecución, o configurados como ellos querían. La cara de Simon. Pues si era él quien volvía a aparecer de repente sin avisar, no iban ni a sospechar de que ahora quien estaba en peligro de ser capturado sería él. Una medida irracional para una situación irracional. Siendo que estas piezas serían en un inicio insertadas sobre la banda ya estacionada presente en Golden. Hasta que en medio de la inserción, notaron que los trajes externos no estaban optimizados para soportar todo el nuevo material, teniendo que parar todo a la mitad, dejando a los 4 animales principales como una versión desgarrada y todavía más fea de ellos mismos, acabando como única elección crear una nueva generación de los animatrónicos con estos progresos desde fábrica, o en otros términos, más efectivo del que disponían aún habiendo empeñado cada fuente del mismo para ello. Pero ya no estaban en la facultad de retroceder, siendo así como basados en una serie de mercancías solo denominadas como los juguetes. Iniciaron con la producción de la próxima y brillante línea, para la cercana reinauguración de la ya ansiada nueva Freddy's Fazbear Pizza. El anuncio oficial se dio unas semanas antes de la fecha planificada, la cual sería el 1 de noviembre de 1987. Un año en el que la reputación garrafal de Fazbear pudo descansar de sus detractores, y la gente ya no pasar tan agobiada de acudir a las puertas de la misma, pareciendo que estaba todo en su lugar. No. En la superficie tal vez, solo poniéndose turbia la cosa cuando tu hermano nuevamente entró al juego, quien ya había logrado resistir sin más recargas por un año. Necesitaba nuevas raciones de su lugar preferido para conseguirlas, y del cual estaba enterado que habían descubierto indirectamente, que él estaba al mandato de las tantas fechorías pasadas, y de hecho también mucha de la población aún sin conseguir evidencias realistas coincidían, atando cabos que no pensaba revivirían en donde calzaba, poniéndolo en jaque por el momento, pero no sin derrotarlo. Consiguió como una solución para infiltrarse nuevamente sin ser detectado, tomar la ciudadanía y a través de un disfraz sumamente elaborado, la apariencia de una persona completamente distinta que más una identificación falsa. Se veía convencido de que esto sería suficiente para adentrarse desapercibido por todos en el staff en el siguiente paso que tenía que dar, además de saber ocultarse, tener acceso al nuevo local como solo un empleado lo haría. No voy a permitir que sigan deshonrando a mi hermano. Es increíble que hablen de esa manera de él, aun sabiendo que podría estar perdido. La pizzería ahora no solo tenía en un par de rincón a las cámaras de seguridad, sino una por prácticamente cada habitación adheridas a su propia luminiscencia, y en un total contadas como 12. Estaban designadas a proteger de cualquier amenaza a las familias como también a los nuevos personajes, tanto de día como de noche, y ese último horario era el que atraía a Simon, pues un guardia nocturno tendría acceso a todo lo que él necesitaba, un control sobre la seguridad y una excusa para poder memorizar de pies a cabeza la nueva infraestructura donde tenía que colarse y cazar. Solo esperó a que la gerencia mandara el comunicado oficial al periódico para ofrecer el empleo, y él lo aceptara de inmediato con su falsa autenticidad. Escenario que transcurrió exactamente como predijo, con una semana antes de la inauguración en la que el local tenía que estar bajo vigilancia considerando que ya todo estaba en su lugar y era muy valioso, dándole la completa victoria a su ingenio al comprobar que nadie reconoció ni un rasgo de su yo debajo del disfraz en la entrevista. Fue así como él tomaría el manto de custodiar el nuevo lugar, mas sin embargo, no se esperaba que no lo iba a tener tan fácil para su comodidad, pues él no contaba con los avances en la nueva generación, la cual contenía un total de 5 modelos hechos desde cero, además de un personaje renovado, siendo estos versiones más infantiles y amigables de Freddy, Bonnie, Chica y Foxy.
Un mini robot de niño que tenía la capacidad de saludar, reírse y repartir globos, con un diseño que tuvo mucho en mente a la GE de hace 8 años atrás, bautizado como Balloon Boy. Y finalmente al restaurado Puppet, quien ahora tenía en lugar de hilos corrientes una estructura completa de cables atados a partes robóticas diminutas en él, que conectaban con todo el edificio y le daban libertad de pasearse por el mismo. Pero para que no esté a la vista todo el tiempo, se guardaba en una caja de regalo extra grande, que elaboraba bajo música que se daba cuerda hasta abrirse y liberarse. Teniendo toda esa estética y construcción, porque se le iba a utilizar como un espectáculo especial de cumpleaños parecida a la actuación de Golden Freddy, quien por cierto fue otra de las propiedades que se consideraron ya obsoletas para esta nueva era, además de haber sido el que salió peor parado del intento de recolocación de la tecnología experimental, dejándolo totalmente obsoleto y sin poder moverse, que conjunto a los 4 originales, quienes no llegaron a ese nivel de descuido, se les empezó a denominar despectivamente en conjunto como los marchitos. Y se les depositó en la única sala que sí tenía puerta y era solo accesible para el equipo técnico y sanitario del restaurante, donde se guardaban repuestos y se clasificó como partes y servicios. Simon al empezar su semana mañanera, las primeras noches de vigilar que nadie intente abrir las puertas del lugar con intenciones de hurtar o dañar las cosas valiosas. Y como se esperaba tenía la libertad de dejar su oficina, que era el único cuarto iluminado para ahorrar en costos, y ponerse a examinar su entorno con el cual tendría que convivir para su golpe posterior, del cual aprendió cada posición alcanzable, pero sus estancias calmadas acabarían muy pronto, cuando en medio de una de las noches, se fijó en que Puppet se movía, y no solo él, sino los toys buscando la luz y los Withered parándose como si de cadáveres reanimados tratasen, plano que obviamente lo angustió e informó a los encargados, que solo atribuyeron esos inconvenientes a que todos tenían instalados una programación defectuosa que les hacía moverse durante horas nocturnas, como ya lo hacían durante los días para entretenimiento y servicio, por la falta de ruido, que les hacía pensar que estaban lejos del público, y una vez que veían a una persona tan inédita y en una hora tan elevada, le confundían con que era un endoesqueleto sin un traje, e intentaban recolocarlo en su lugar. Afirmación correcta para los 5 estrenos, pero no para quienes tenían almas dentro suyo, debido a que aún conservando la memoria del día en el que les condenaron a ello, reconocieron a Simon por utilizar un uniforme morado descontinuado de un tono más saturado al que marcaban los empleados actuales, el cual vestía exclusivamente de noche cuando otros trabajadores no se percatarían del mismo, y con su blanco definido fueron a por su confrontación, una en la que Simon afirmó su superioridad, solo con un pequeño esfuerzo al lograr desactivar al viejo Freddy cuando intentó atacarlo, recordándole simbólicamente que de nuevo no podía hacerle nada. Pero viendo que entre muchos le serían un problema, le exigió a la empresa una especie de respaldo o protección. Y encontraron como solución a ese apuro una máscara de Freddy, con la que los endos ignorarían a quien la use por no poder detectar sus rasgos faciales. Una linterna de mano que si apuntaba a los ojos de los descompuestos, produciría un reinicio en el sistema como una falla de los sensores internos. Y para acabar también con Puppet, un control remoto para darle cuerda a su caja desde el monitor que mostraba las cámaras asegurándose de poder contenerlo de manera rápida y sencilla, dándole el tiempo suficiente para que antes de acabar su semana de trabajo, del cual desistiría ya finalizada su investigación, confirmó que sí existía un punto ciego aprovechable, y era un espacio en partes y servicios detrás de la mitad de una pared, teniendo todo a su favor para que la próxima semana llegará otra noticia para los medios, de una nueva masacre. Al haber renunciado con la justificación de no poder ajustarse a su semana de prueba por las condiciones que exigía, la empresa no tuvo opción más que aceptar, y volver a anunciar la necesidad de un guardia para la pizzería, un requerimiento que no ignorarías, por el motivo de que con el regreso de la pizzería en su apertura, se predijo la posibilidad de que podrían contemplar una visita nueva del hombre de morado, y por estar interesado en capturarlo tú mismo con el afán de corroborar que no era tu hermano de quien todos sospechaban y tú protegías al más no poder, este era el momento de acabar con esa horrible fama. Y sin compromisos por ya haberte graduado con anterioridad, y reclamado el dinero para el proyecto futuro que te prometieron.
fue que te postulaste, y efectivamente lograste entrar al puesto de guardia nocturno de la nueva y brillante Freddy's Fazbear Pizza. Family Diner. No me parece estar seguro de cómo se llama ese lugar. En fin, no hay que pensar en eso más. La persona que te entrevistó fue la misma que dirigió el Fredbear's que recordabas de tu niñez. Y te fue enseguida lo más anticlimático del mundo, que él mismo no reconocía haber participado en nada del pasado. Como si él mismo se hubiese reiniciado para que entre las personas al mando, dejasen atrás el desafortunado historial de sus anteriores restaurantes. Pero ya en este punto solo era un detalle menor, de lo que te preocupaste era que recuerde el hecho de que tú eras el hermano gemelo del Simon que ellos también estaban culpando, pero al parecer eso también se había ido en sus memorias, ni siquiera con tu apellido lo verificó. Solo dándote la bienvenida al equipo de Fazbear, y diciéndote que empezarías esa misma noche y las explicaciones de tu labor se te darían con una grabación que él mismo dejó para que se reproduzcan a la hora exacta en la que deberías estar ahí. Empezó tu semana, un domingo 8 de noviembre de 1987, y efectivamente en tu primer turno. Te contaron en una llamada que ese día ya todo estaría listo para mañana donde la gente volvería. Él como no querían que los vieras de mala manera porque estaban tratando de reivindicarse dejando sus errores atrás. La nueva tecnología de los personajes que les permitiría reconocer criminales, aunque no el hecho de que estaban actualmente dirigidos específicamente para el hombre de morado. Y que el guardia nocturno anterior fue removido al puesto diurno, una mentira que no les haría quedar tan mal para hacer sentir inseguro a otro trabajador más. Finalizando con enseñarte sobre los métodos y herramientas que aprenderías a usar en caso de tener que defenderse de los personajes. Tomando a tu encargo tranquilo por el momento, hasta que los toys se te aproximaron, y se sentía como te escaneaban con una mirada fría e impactante que solo te provocaban rechazo, especialmente Toy Bonnie, quien era el único que alcanzaba a pararse enfrente tuyo antes de retroceder por usar la máscara que te encubría, no volviéndolos a ver hasta un rato después, pero que se te hizo insignificante al acabar la noche. La segunda, en contrario de lo que podría continuar el ritmo suave, dio un pisotón en la dificultad que se suponía controlar tu escenario. En este caso te contaron sobre los marchitos y la razón por la que se veían tan desgastados, además de que en contraposición de la mayoría de modelos, Foxy, quien curiosamente era el preferido del señor que te narraba todo, no daría vuelta atrás si te veía usando la máscara, sino con el flash intenso de tu linterna, quien le daría más de un corto en sus circuitos. Mascotas que reconocías de sus aún recientes buenos tiempos, y que francamente no te daban mucha incomodidad en comparación de sus versiones infantilizadas. Acabando con un recordatorio de que no tendrías que descuidar nunca la caja de música, principalmente porque al hombre detrás del teléfono no se le hacía muy agradable su libertad que digamos. En la tercera se introdujeron a la fiesta otro de los intimidantes juguetes que no te convencían. En este caso al rediseño de Foxy, el cual era mucho más pintoso que el zorro anterior y estaba reposando en la alcoba de los niños, quienes como no sabían medirse a la hora de jugar, le lograron desarmar por completo, de manera tan rápida y en varios intervalos del día, que el personal encargado de repararlo, le dejaron simplemente como una atracción de armar y rearmar, evitando la fatiga y dándole un rol especial. Pese a dejarlo en un estado lamentable, del cual aprendieron a llamarle paródicamente como Mangle. Terminando en esta ocasión, recalcando nuevamente que la empresa no tenía nada malo entre sus manos, y cualquier rumor de actividades maliciosas era pura especulación de terceros. Esas palabras parecían que les importaban mucho más que nunca, y su inspiración era al parecer su triunfo que tuvieron en su renovada seguridad bajo la luz del sol. Pues por esos 2 días que estuvieron actuando no sucedió nada malo, y eso ya por sí solo era una victoria para ellos. Hasta que, en ese martes 10, Simon actuó como siempre de manera impecable, no solo burlándose de todo lo que consiguió Fazbear para mejorarse, sino de la misma incredulidad de las personas que asistían para donar gentilmente sin saberlo a sus más pequeños. Pues llevando la sangre de 4 inocentes que cayeron ante sus puñaladas solo viendo cada uno por última vez a sus figuras favoritas, consiguió no solo alimentarse,
sino también revivir la angustia y miedo que parecía haber entrado en un sueño profundo de la comunidad. Uno que antes de explotar, Fazbear consiguió callar con todas sus fuerzas y recursos, haciendo que las familias involucradas en contra de su voluntad no revelaran una mínima palabra a las autoridades sobre sus integrantes extraviados. Pues siendo este el momento, la compañía solo contactó a la policía para que iniciaran una nueva investigación ahora apoyada de los datos que recolectaron los Toys si tuvieron contacto con su peste, y todas las cámaras que al menos algo más deberían poder ofrecer, cerrando unos días las puertas con la excusa de pequeños arreglos en el interior, y dejando los cuerpos ocultos de los muertos en medio de la nada, esperando que sus resultados les ayuden a desenmascarar y encerrar por fin al desgraciado que los atormentaba, sin tener idea de que la silueta morada ya había estado muchísimos pasos por delante de los que ellos pensaban. Eso te contaron ni bien te asentabas en tus primeros minutos de la cuarta noche. Pero la noticia importante no era esa, sino que desde ahora tendrías que tener mucha más precaución que antes con los robots debido a que sufrieron de una alteración en sus inteligencias artificiales, lo que los pondría todavía más agresivos y distantes, sobre todo con el personal. Esto causa de que al parecer sí pudieron captar cuando el individuo detrás de la masacre se llevó a los menores. Y como no pudieron retenerlos solo, crearon una especie de resentimiento hacia aquellos que llevaran un vestuario muy similar, poniéndote más complicado el tema de lidiar con ellos, que ya de por sí te hacían estresada la noche de tener que prevenirlos constantemente, pero ahora mucho peor. Ya al borde de terminar la semana con tu quinta noche, solo se te fue confirmado el tema del cierre, y que al parecer después de la indagación, determinaron como el posible culpable al guardia de la semana anterior, con pruebas como su avanzado conocimiento del establecimiento para haber conseguido un punto ciego, y el sospechoso hecho de que no lograron ubicar nada respecto a la fuente de sus datos personales que aparentaban ser falsificados, y teniendo razón aún sin capacidad de comprobarlo por el momento, previniendo un posible retorno suyo aumentando personal en el turno diurno, siendo que tú serías el primero en ser reubicado ahí una vez completes la semana, y que intentarían poder ponerse en contacto con el creador de Fredbear's para ver si le ayudarían respecto a una información relacionada al traje que sabían había provenido de ahí, el disfraz dorado de conejo que siempre acompañaba a su objetivo primordial. Tópico comentado previo de irse sin antes desearte buenas noches, irónicamente de las que ya no ibas a vivir, resultado de todo el estrés que sufrías de mantenerte siempre a la defensiva con los personajes, y te estaba marcando, pues volvías a alucinar con tus traumas pasados que pertenecían a este ambiente, acompañados de ciertas visiones que no habías tenido antes, pero parecían ser presagios de un futuro, tales en forma de sombras en tu oficina que te hacían tan desconocidas como familiares. Recibiste tu paga, y después de todo lo que ya sabías, estabas seguro de que una vez que hayas sido removido a los días, acertarías con la manera de poder capturar al asesino que te impulsaba a seguir en esta prisión. Y todo pasaría una vez finalices tu sexta y última noche. Al asistir te trancaron como un balde de agua fría el comunicado de que no debiste de asomar, pues al ser cerrado de manera muy resguardada el local se encontraba seguro y los animatrónicos ya estaban muy alterados. Todo en un memorándum que supuestamente no te llegó, y ahora era la causa de que sobrellevarías un encuentro fatal, de nuevo por culpa del psicópata púrpura, que esta vez sin ninguna clase de contexto, se coló de vuelta para llevarse al cuerpo de Golden Freddy, dejando abandonada a su sombra, que era en secreto la esencia de quien estaba dentro, sobresaltando más a los animatrónicos, aislándote por completo hasta que amanezca, pues era más seguro salir en ese momento que en medio de las tinieblas. Acabó sus palabras tu dirigente, diciéndote que mañana iniciarías con el rol diurno, por la cuestión de que una vez más la empresa se había comprometido a una fiesta importuna que no estaba dispuesta a cancelarse, y necesitaban a ese vigía para que respaldara una buena estancia, y no haya ningún desastre más. Rememorando además que tendrías que ir con tu uniforme oficial, uno que ni te probaste ya que era más cómodo trabajar en tu ropa de siempre. Pero al parecer tendrías su primera oportunidad, y ya sin el ruido de la voz que te acompañaba, esa noche se te hizo una tortura, pues tus alucinaciones tanto como lo difícil que era ya mantener a raya a tus perseguidores,
te hacían desear con todas tus fuerzas superar cada vez más pronto las horas. Y escuchar el reloj que expresaba tu llegada a las 6 de la mañana. Cuando ya pudiste abandonar tu espacio, te parecía un golpe increíble de buena suerte antinatural en ti. Pues justo unos minutos antes ya no pudiste controlarlo todo, y Puppet se te había escapado de su caja. Lo que dio principio a una melodía que acompañaba al títere. Música que después de escapar no te la podrías sacar de la cabeza, y se conocía como Pogoes de Whistle. Por haber tomado un turno extra al esa noche y no tener la necesidad de ir. Se te pagó una suma adicional, al lado de un periódico que comentaba una evasiva que dio Freddy S. para la prensa, del por qué habían clausurado de repente. Me puede haber servido tan bien. Te lo has ganado, y por ello te felicito. Serás 100% parte del equipo de Freddy Fazbear Pizza con el acabar de esta fiesta. Y por lo tanto, siempre recuerda sonreír, que nuestros empleados son nuestro rostro. Las luces del escenario eran brillantes, y el aire sumamente refrescante. Los invitados se divertían pensando que todo iba como tenía que ser, y aunque los robots actuaban un poco inadecuado, nadie lo notaba con lo felices que eran de solo verlos cantar, bailar, entregar la comida, armarse, y repartir globos. Paseando con el tono violeta en tu camisa, eras el guardia de esa fiesta del domingo 13 de noviembre de 1987. Confiado de que nada saldría mal, respaldabas a todos, en especial atentos si no veías al asesino, quien sería tu ocupación. Una buena actitud naciente de la fortuna que habías tenido en tu sexta noche, pero que no sabías iba a terminar demasiado pronto, fruto de un plan elaborado y cruel de parte de tu hermano. Pues varias horas antes de que la celebración diera inicio, él mismo se filtró una última vez en la oficina, para pasar a un séptimo e inaudito turno nocturno, porque descubrió los planes de Fazbear con la ley y sus animatrónicos a base de haber investigado su nueva tecnología con el cuerpo que se había llevado de Golden Freddy. Enfadado de no prever la astucia de los mismos, decidió hacerlos caer de una vez por todas, aunque ya no podría utilizar a sus seres como fuente de su sangre. La mejor opción a que tengan la más pequeña pizca de posibilidad en atraparlo. Simon modificó la IA de los juguetes y marchitos para que en el mejor de ambos casos, puedan atacar al personal en medio de la fiesta que se desarrollaba, desconociendo que entre ellos podías estar tú, que en efecto de tu mala suerte, que había reunido todo en contra tuya. Desarrolló todo para que en cierto momento del espectáculo, Toy Bonnie te viera y con sus ojos en ti, se diese cuenta que sin la máscara que te camuflase, poseías rasgos físicos idénticos con la persona que buscaban, lógico de ser hermanos gemelos. Y para el colmo portabas tu uniforme de guardia, que aún sin ser exacto seguía siendo una variante del que vestía el criminal que perseguían, haciéndolo temblar de manera violenta, asustando a los chicos y chicas cercanas, que te llamaron la atención para apartarlos del conejo que sabías iba a provocar un problema, hasta que llegaste y caíste en cuenta que quien buscaba, era a ti. Después de que lograran separar tu frente triturada de su mandíbula, el resto de tus compañeros intentaron contener el desangrado hasta que llegue la ambulancia que te llevaría a emergencias, mientras los clientes evacuaban desesperados de la escena por el pavor, e hicieron rápidamente noticia con su escándalo, el incidente de los animatrónicos en Fazbear, junto a tu antiguo nombre como el del hombre que probablemente perdió la vida, que se hizo tendencia hasta que llegó a los oídos de tu hermano. Maldita sea. Esto no tenía que pasarte a ti. Consumido por la angustia, llegó con prisa al hospital en el que te ubicabas. Sabía que si el ataque que sufriste era tan grave como pensaba, necesitarías una transfusión grande de sangre, y por ello antes de partir, él había extraído parte de la suya, para transferirse todo lo que obtuvo de los 4 niños que no fueron reportados.
pues con el apoyo de su engrudo tu recuperación iba a ser más acelerada, pero tenía que estar lo más pronto posible ahí. Y cuando llegó vio en realidad que el daño era 10 veces peor de lo que pensaba. No solo una ruptura en el cráneo o un desgarre mediano, sino una abertura tan grande que además de haber sido desprendido un pedazo entero de la corteza cerebral, fue destruido el 100% del lóbulo frontal, la parte del cerebro en donde se desarrolla la personalidad y comportamiento del ser humano. Con un diagnóstico demasiado negativo que indicaba casi nulas probabilidades de sobrevivir, Simon actuó rápido y anónimamente se ofreció como un donador de sangre para poder sustentar todas las operaciones que podrían salvar tu vida, pasando todos los exámenes y dando comienzo a la transfusión. Las cirugías también fueron realizadas para restaurar el hueso, cerrar la herida y retirar por completo los restos de su maltratado órgano, solo quedando esperar para ver si el esfuerzo médico y el plasma entregado daban resultados. Simon se encontraba arrepentido y destrozado psicológica como físicamente. No podía creer lo que había provocado su ira y ambición, si precisamente él se apartó de su familia no solo para escapar más rápido, sino también para no involucrarlos en las consecuencias que desataría su trabajo. Pero ahora ese sacrificio resultaba ser en vano, al ver que el destino tenía postrado en una cama a la persona que más apreciaba en el mundo, y quien decidió acompañar en secreto a esperar que despierte. Días más tarde abriste los ojos, solo para después de mucho tiempo reencontrarte con el hermano que pensabas haber perdido hace más de 2 años atrás, que al principio no reconocías por su apariencia distorsionada por el disfraz con el que se ocultaba. Pero al escucharlo sabías inmediatamente que era él. Y después de dejarse llevar por la emoción y los sentimientos, caíste en cuenta de tu estado, ya no eras el mismo. Y notaste que aún tus nervios y sentidos eran insuficientes causa de los daños que apenas empezaban a sanar. Pero decidiste no quejarte por el momento, aunque la vida te había dado un golpe tan fuerte. También te estaba devolviendo a la persona más importante para ti. Uno que al verte ya no podía contener las disculpas por todo lo que no pensó respecto a tus penas. Así que tomó la decisión que sabía que cambiaría su vida para bien o para mal. Revelarlo todo. Escucha, todo es verdad. Todo lo que rumorean de mí es cierto. Tu mundo entero se vino abajo. Entre más eran las palabras que salían de su boca, todo cobraba sentido, y se te hacía retorcido. De pronto, aquello que pensabas estar haciendo correcto en nombre del hombre que tenías frente tuyo, se convirtió en un chiste de mal gusto, y tú en un pobre y tonto payaso que te ridiculizabas en cada acción defensiva que tomaste si lo veías en retrospectiva. Se hizo claro, tú eras el hermano de un asesino, y Simon solo un egocita e irracional monstruo que tomaba lo que quería de las personas para su beneficio absoluto. Incluso tu fanatismo, la pasión que tenías a Fazbear ya no tenía valor para ti, porque por mucho tiempo aunque esta empresa era la que te causaba tus peores experiencias, siempre regresabas a ella para intentar recrear la infancia tan feliz que habías tenido junto a tu hermanito, pues su gusto por Fazbear era una de las pocas cosas que compartían juntos y ese cariño el que le daba importancia. Ahora solo eran lugares amargos, donde alguien con tu sangre cometió de los peores crímenes que existen y además conspiró indirecta y directamente contra tu propia vida. Ideas que acabaron con tu positivismo, tu buen humor, tu carácter. Lo único que te quedaba para el desgraciado infeliz frente a ti era odio. Uno que se hacía más espeso y áspero cuando al acabar de decirte todo eso como si nada, intentó disculparse y te entregó su confianza para guardar un secreto tan terrible como ese. Petición que no solo respondiste negándola, sino también con una amenaza de que estaba acabado, una vez que el de toda la verdad a la gente que tanto esperaba ponerle unas cadenas encima, se pudriría, consternando así a Simon, quien ahora estaba totalmente acorralado, y por primera vez en mucho tiempo, lastimado. Te repugnaba de manera inimaginable el hecho de que estaba confundido al cínico, de que reaccionaras así, acabando finalmente con tu paciencia, y aunque débil, te levantaste frágilmente para gritarle que se largara de tu vista. Vete de aquí ahora mismo que puedes, malnacido. Porque si intentas matarme, te habrás encerrado tú mismo sin la posibilidad de huir y seguir disfrutando de tus delitos. Yo no disfruté nada. Entiende
Solo hice lo que tenía que hacer. Solamente eso. ¡Tú mataste a niños! Dicho y hecho, ni bien salió con prisa desmoronado de tu habitación. Horas más tarde los agentes arribaron, y les revelaste todo lo que hizo en el detalle que te dio, haciendo oficial en todos los medios de comunicación que efectivamente, el alias del hombre de morado le pertenecía a tu hermano gemelo. Al parecer sí pudo escapar lo suficientemente rápido antes de que todas las autoridades emprenden la búsqueda. Pero eso ya dejaba de importarte, solo dejando tu predicción de que aunque dejen de perseguirlo, nunca podrá vivir en paz de nuevo con sus datos e información crucial fuera de sus manos. Así que por el momento decidiste solo seguir con tu recuperación, la cual aunque era muy costosa, pero todo de la mano por Fazbear, que reconocían su compromiso bajo la ley sobre tu condición, además de haberles ayudado al final con su problema. Asunto del cual ya no podían recuperarse lamentablemente. Pues después de volver a recaer en las demandas, tener que de verdad eliminar a los últimos modelos, aun siendo tan caros por el descontento general, y verse obligados a clausurar el nuevo Freddy's por el mismo motivo. Lo habían logrado, la franquicia se erradicó, y la empresa reducida que quedó cayó al borde de la ruina. Solo teniendo la oportunidad de regresar, si en un futuro cercano algunos contribuyentes o inversores les ayudaban a restaurar sus finanzas. Solo quedándose por el momento en el silencio y desapareciendo por su totalidad. No sin antes despedirte, pues técnicamente aún no habías renunciado, pero ya con todo su negocio caído no tenías ningún lugar allí, con una excusa escrita en broma. Ya que jurídicamente según ellos, te sacaron por ser quien alteró a los robots por tu olor desagradable, y en vez de tu nombre real, te asignaron la entidad de Fritz Smith. Una pequeña burla, que involuntariamente te hizo pensar en una de las decisiones que te serían un antes y un después. Cambiar tu nombre para no cargar con el peso de que te vinculen con tu ex hermano. Y como te gustó el que te inventaron, lo adaptaste, y así fue como te convertiste en Fritz Glade. Como última elección importante, escogiste que una vez acabe tu estancia médica, emigrarías a Inglaterra en búsqueda de una mejor vida, pues la que tenías ahí ya no sería la misma jamás después de todo lo que habías vivido, separándote todavía más de tu ya quebrada familia, pero prometiendo que harías todo lo posible para ser feliz allá, apoyado con el dinero dado como galardón de tu universidad. Despegaste en un vuelo hacia el que se convertiría tu nuevo hogar. Mientras que Simon quedaba solo y desconsolado, en un suplicio interminable por resguardarse de no ser atrapado, pesaroso de haber creído en ti. ¡Maldito seas! ¡Eres solamente un asqueroso cobarde! Hermano, un desgraciado cobarde. Ya en Europa, lo primero que buscaste fue un lugar para asentarse que fuera sumamente pacífico. Y como elección lógica, averiguaste en una localidad un tanto apartada de las grandes ciudades, prefiriendo algo más pequeño pero obviamente no desconectado del mundo en lo absoluto. Pues tu plan para ganarse la vida, sería tener un taller de reparaciones de electrodomésticos de todo tipo. Pues con tu talento se te hacía fácil dominar cualquier clase de aparato, pese a que dentro de poco cambiarías drásticamente esa orientación. Ya que a pesar de haber sanado, no podías evitarlas más, y era el momento de aceptar las consecuencias de tu incidente. Los daños permanentes de haber perdido un lóbulo entero y sobrevivir, eran tanto corporales como psíquicas. Pues para iniciar tu memoria había sido fuertemente afectada por las contusiones, prueba de que habías perdido varios recuerdos de tu infancia y adolescencia. Y muchos de los que conservaste, te eran nublados o incluso distorsionados, incluyendo el percance que te dejó así. Y ahora tenías hasta pequeños momentos de memoria a corto plazo, forzándote a tener que siempre tomar nota de detalles mínimos, hasta veces órdenes complejas, viéndote con la necesidad de comprar varios tomos de notas adhesivas y repartirlas por todos los lados de tu casa y espacios de trabajo para nunca dejar de tener presente lo que anotabas. Condiciones que pronto se normalizaron para convertirse en hábitos. Y esos hábitos te encaminaron en una dirección mucho más ambiciosa a la que esperabas.
Empezaste, aparte de solo arreglar artilugios, crearlos tú mismo desde cero, hasta versiones superiores de los que te inspiraste, causa por la que la gente, como tú también aducto por ellos, te consideraban un inventor extraordinario, a quien solo le llegarían éxitos si continuabas por ese buen camino. E inspirado fue que seguías progresando más y más, hasta el punto en el que lograste amasar una pequeña fortuna para sustentar proyecciones más grandes a futuro, haciendo que en un soplo hayan pasado prácticamente 5 años en los que prosperaste, sin tener idea lo que sucedía en tu antigua casa. Parecía que había retrocedido el tiempo en vez de avanzar para fasbear, pues nuevamente se redujeron a un restaurante humilde en el estado de Texas, que a más de haberse restablecido a base de sobras, ya no tenía alguna miserable esperanza de volver a lo que era. Ahora sí nadie quería pasar donde ellos, y las deudas que les costó tripa y corazón pagar volvían a crecer. Y no era de extrañarse, pues el comedor con el que dieron sus últimos pasos era penoso, tétrico y cutre, con una iluminación y servicios de calidad nula, aderezados con la falta de todo lo que les hizo especial en el pasado, pues ni su comida o sus espectáculos daban la talla. Y por el segundo era todavía peor, puesto que los animatrónicos fueron reciclados por partida doble, pues eran los trajes medio que arreglados de los marchitos colocados en los endoesqueletos arcaicos de los personajes de cameo, que por cierto, como solo eran 3 después de que Simon se llevó a Golden Freddy, a Foxy lo tuvieron que descartar del servicio, pues no les alcanzaba para concretar un endo nuevo. Parecían que tenían encima una maldición potente los pobres, sin que esté involucrado su plaga principal, ya que antes de haber cerrado las puertas a finales de 1993, dejaron una reputación pésima con no solo tener que colgar los eventos que sucedieron en sus pasillos como una norma impuesta por su historial, ni que tu horrible evento haya quedado inmortalizado como la leyenda de la mordida del 87, y el hombre que pudo prevalecer a ella, sino porque su última defunción no recordada trataba del gerente que había servido años enteros a su marca, pero después de un mal funcionamiento de los robots, lo acabaron capturando y asesinando dentro de un traje sin usar. Aceptando la derrota, esta vez sí juraron no volver a abrir sus puertas, y dejando abandonado el sitio lleno de tragedias y tormentos en un descanso permanente. Fue como el mundo olvidaría que alguna vez existió el oso de pajarita y sombrero de copa. Desenlace que coincidentemente y por fuerza del destino, logró alcanzar la atención de Simon, quien después de años de sobrevivir como podía aborreciendo a las personas que lo dejaron a su merced, tenía ganas de drenar su frustración en lo único que podía después de haberlo perdido todo, retornando al que hace mucho tiempo dejó de ser su hogar, que abandonado por la ausencia de sus padres quienes ya habían fallecido, era un sitio baldío reclamado por el Estado que no le veía más potencial a ser un terreno por vender, y que nadie quería comprar, al que arribó para enloquecer por completo, pues todo dentro le rememoraba la única equivocación que cometió en su vida para él, haber creído en el infeliz que eras tú, su ex hermano, ya con un cuerpo sobreenvejecido como un efecto secundario de volverse dependiente de la sangre que no había podido recolectar desde que todos emprendieron su caza contra él. Estaba convencido de que ahora lo que hiciese ya no alteraría nada en la mórbida desventura que se volvió su día a día, solo quedándole sobrellevarla al menos con un poco de satisfacción personal. Escogió que su objetivo ahora era devolver al menos un poco del dolor que le habían causado a esos malditos animatrónicos quienes indirectamente le hicieron trizas. Vine a corresponder todo lo que me arrebataron. La noche a la que se dirigía era lluviosa por una fuerte tormenta, y su cometido era llegar a los restos abandonados de Freddy's, donde se dejaron además de una gran cantidad mobiliario el cual ya no tenía utilidad en el mundo exterior, a los animatrónicos sin propósito para que se acabasen ahí dentro, que ya se estaba viendo espantoso en las pocas semanas que se mantuvo deshabitado. Paisaje que le recibió enseguida al contemplar los alrededores que se topó, y su reacción instantánea era antes de todo ver si los clásicos Freddy, Bonnie, Chica y Foxy se mantuvieron, afirmación comprobada y que le llenó de felicidad para la más cruel fantasía. Iba a quemarlo todo con ellos, el traje de Spring Bonnie, y los restos de Golden Freddy dentro, los cuales trajo para que representativamente sean todo lo que le anclaba a la compañía, en tanto suplicio lo que se extinguiera.
y se preparaba para ello en el cuarto privado del local. Habitaciones que estaban presentes en la mayoría de los restaurantes, y eran los almacenes donde se dejaban las cosas que no cabían en partes y servicios, que en el pasado eran para que la gente que usaran los trajes de resortes, por si acaso empezaban a sufrir daños por maltrechos de las manivelas, podían retirarse ahí para desarmarse sin aterrar a las personas y poder salir casi ileso. Pero en su torpeza, no se percató de lo que estaba a punto de ocurrir. De los restos del oso dorado, como una sombra púrpura, se levantó el alma del niño que lo había poseído, y era uno de los más antiguos adversarios del hombre de morado, su asesino, quien estaba intentando enterrarlo para siempre junto con el resto de los muchachos que vivían bajo su mismo estado. Decidió despertarlos, a todos, pues si no estaban conscientes todavía, ahí se encontraban 10 de los sacrificios que tomó su cuchillo, pues aparte de Golden, estaban los trajes que alguna vez se habían fundido con la esencia de quienes fueron rescatados por Janet, y por debajo de ellos, a excepción de Foxy, se hallaban los endoesqueletos que compartieron espacio al lado de las sobras, que fueron los que lo último que apreciaron antes de desvanecerse fue el espectáculo del zorro pirata. Por todo ese tiempo después de que, en 1993 fueran ensamblados, eran 7 conciencias habitando 4 cuerpos. Y por últimos, los 2 quienes se quedaron de forma perpetua con su verdugo. El primero que ejecutó, como la silueta púrpura de Bonnie. Y el segundo que era el cuerpo que nunca encontraron después de buscar en los personajes de cameo, y era otro séquito fiel a continuar a espaldas de su demonio. Ya puesto su plan en marcha, presentó su cadáver metálico bañado en la oscuridad ante sus dormidos camaradas, y con su voz les incitó a que le siguieran, con la intención secreta de que una vez lleguen a tocar la pared por la que se entraba a la pieza de Simon, él se daría cuenta, y para evitar inconvenientes los desarmaría en ese instante mientras él se desvanecía para volver a iniciar el proceso de uno en uno. Con el resultado de que como los contraataques para quebrarlos eran superficiales sobre su mecatrónico interior y no en la totalidad del traje, lo que provocaría sería la liberación de los espíritus en los endos, y dejaría impotentes a los que moraban en los trajes. Un sacrificio grave, pero que tendrían que resolver más adelante puesto que esta era su única oportunidad para cobrar redención. Estrategia en la que acertaron por lo que su captura no sospechaba de que se encerraba solo, y cuando ya estaban todos, Golden dejó su cáscara vacía de lado, para pasar a presentarse de una vez por todas contra tu hermano, el cual antes de poder precisar su jugada, fue una vez más superado sin que su fortuna lo ayudara. Entre 4 formando una barricada y Golden acercándose de manera violenta, encerrándolo como les sucedió a ellos en la alcoba pirata aquel 26 de junio del 85. Simon reaccionó con un espanto tremendo, fruto de ver casi una década después, a los niños que asesinó de blanco y negro delante suyo con ansias de devolverles lo que él les hizo. Un hombre el cual desde que tenía memoria siempre rehusó al espiritualismo. Ahora presenciaba que si se descuidaba un poco, fantasmas lo matarían. Fue tanto su pavor y exasperación, que perdiendo por completo su cordura, encontró como única salvación, intentar espantarlos colocándose el traje del conejo dorado que estaba a su alcance. Sentimiento de seguridad que perduró unos segundos después de habérselo puesto, antes de que conociera lo que es sufrir. Los resortes no habían tenido mantenimiento desde que se dio a la fuga, y como era inevitable, con solo la risa de su portador, los mecanismos colapsaron y activaron el estado mecatrónico, destruyendo rápida pero dolorosamente la piel, huesos y órganos de Simon, desintegrando cada pedacito corpóreo del mismo, solo quedando carnes y jugos amalgamados a las piezas metálicas. Y con el poco tiempo que le quedaba antes de decir adiós de manera definitiva, a Simon se le detuvo el mundo y vio toda su vida para reflexionar. Todo fue en vano. En su mente pasaba eso, en ese instante de eternidad razonó sobre el legado que dejaría al mundo, y tristemente se lo reveló él mismo. Solo dejaría el recuerdo de un criminal, las personas no hablarían de él en el futuro, como el científico que encontró la manera de extender la vida, ni como el hermano fiel quien siempre estuvo al lado de las personas que importaban. Si conversarían de él, sería para expandir la leyenda del macabro hombre de morado, quien asesinaba sin una justificación, movido exclusivamente por el odio, quien siempre estuvo solo por su egoísmo y avaricia.
nada más que un monstruo, nada más que una fuente de dolor para la humanidad, nada más que el fin. Al terminar de agonizar aún se escuchaban sus gritos, quienes ahora generaban las sobras de sus cuerdas vocales por inercia, al unísono que sus captores por fin después de haber sufrido años de miseria, se desvanecían para pronto descansar en paz. 5 de los 15 infantes que sacrificó, y solo la mitad de los que fueron reportados por la ley, lamentándose abandonar a los otros que se quedaban, como los 4 que estaban dentro de las sobras de las mascotas de Fazbear, y la sombra que aún no podía deshacer su vínculo terrenal hasta no asegurarse de que todas las almas en pena se salven. Solo deseándoles suerte para que en un futuro puedan alcanzar lo que ellos ya tenían, su día más feliz. Sin pensar que para ello tendrían que esperar por décadas en el último restaurante de Freddy's Fazbear Pizza. Oh, ese pájaro de cristal es tan hermoso. Siempre que lo ves, piensas en mí, ¿verdad? Por tu lado del charco, ya desde hace más de una década que llegaste, habías cosechado el fruto de tu genialidad con un estilo de vida que no se preocupaba de que te falte algo nunca. Eras poseedor de una riqueza muy grande, y de distintas como competentes fuentes. Pues entre tu catálogo, tenías a tu nombre, un videojuego, una línea de productos eléctricos, una propiedad bastante lujosa, y además ya, a la que considerabas por esas fechas, tu creación más útil e increíble de todas. La impresora en 3 dimensiones de alto rendimiento. Un sistema que sin necesidad de halagarte, estaba sumamente adelantado a la época. Pues primeramente funcionaba mediante red inalámbrica, y segundo, era mucho más precisa como rápida en comparación de cualquier otro modelo. Un acierto tan inmenso, que te negabas a comerciar, y lo mantuviste como una propiedad exclusiva de ti, y eso que la podías producir en gran cantidad. Factores que te convencieron que estabas pasando por los mejores años de tu carrera, como de tu vida. Y como una cereza en el pastel, te habías enamorado de una mujer quien no recordabas mucho, y si no has intentado poder recuperar contenido sobre ello, es que de seguro fue un fracaso, ¿verdad? Solo una pasajera por tu biografía, pero que no se fue sin antes de dotarte, con lo que ahora le daría un nuevo sentido a todo. Tu hija, a quien nombraste Bonnie, porque tenías la vaga memoria de que uno de tus personajes favoritos de la infancia se llamaba así. Se transformó en tu completa adoración, y por ende tú te adaptaste como un padre excelente. Y jamás le hiciste faltar lo que necesitaba, sin volverla caprichosa o irresponsable. Siempre la acompañabas como podías, y lo poco que pasaba sola la tenías vigilada y segura. Hasta en las ocasiones de consentirla por una razón especial, le llevabas al mejor lugar del mundo para sus ojos. El bosque cercano, que estaba rebosante de flora y fauna local, un paraíso para una pequeña amante de la naturaleza como ella, a quien le fascinaba el verde presente en cada rincón. Además de pequeños ornamentos que dabas de manera gratuita para lucir ciertos espacios, como bancas, fuentes, y sobre una de ellas, la estatuilla de un cuervo hecha 100% a base de vidrio. Y para que pudiese experimentar de la manera ideal el ambiente lleno de sol y brisa, le confeccionaste un vestido blanco con detalles rojos precioso, a la par de inflar un globo que era uno de sus detalles preferidos. Siendo así que pasaban preparándose para llevar su pasatiempo como padre e hija cada vez que lo ameritaba, y a simple vista, por varios años, todo era perfecto. Siempre que jugamos lo sé. Eres el mejor papá del mundo. Pero ya apartando al resto de la humanidad completamente de ti, cuando estabas totalmente solo y todo era íntimo, sí habían ciertos inconvenientes. Desde que te recuperaste del todo, pocas cosas podías revivir de tu pasado. Mas sin embargo, esa tregua duraba solo por el día, ya que cuando se sumergía el sol y daba paso a la noche en la que tus ojos por el cansancio se cerraban, retornaba de nuevo el antes a ese 13 de noviembre, pero en la figura siniestra de Pesadillas. Como si de demonios fuera el caso, cada vez que se hundía en el espacio profundo de los sueños, veía de nuevo a los animatrónicos Toy, que iluminados por una fuente de luz neón que brotaba de su interior, lo perseguían como en la semana que arriesgó su vida detrás del escritorio de guardia nocturno. Solo que ya no podía defenderse ni con la linterna, la máscara, o la caja musical.
Indefenso y asustado, solo esperaba que acaben con su estado somnoliento, mediante el retorcido escenario imaginario en el que lo despedazaban, para en medio de gritos volver a la realidad. Este mal empeoraba en ti progresivamente con el paso del tiempo, no había nada que pudieses intentar para frenarlo o siquiera controlarlo un poco. Tardaste años buscando una solución sin éxito, al inicio mediante la medicina tradicional, en donde mayoritariamente te comprometías a recurrir de medicamentos demasiado fuertes para resistirlos en un consumo pronunciado, que no resultaron fiables además de ponerte en peligro de adicciones o sobredosis. Para luego ir por una ruta no tan convencional, el esotérico, los hábitos y soluciones enfocados en el espíritu y la ambigüedad mental. Fue al que más te aferraste con varias pruebas que realizaste usando distintas prácticas, que en general solo fracasaban o no servían para mucho, objetos como espantasueños, amuletos e inciensos, que abundaban en tu dormitorio. Fueron solo los primeros pasos en ese tópico que te resultó hipnotizante, y al que ibas a seguir concurriendo hasta hacerse con la solución de tu mal, uno que te llegó en la presentación que menos esperabas. La técnica de los espantapájaros, en resumen, consistía en transfigurar a tus paranoias en, como se intuía por el nombre, aves ladronas que solían asaltar a las cosechas, y en base a lo que sean, construir en la normalidad, un objeto que sea capaz de detenerlas, o directamente aniquilarlas por ser un opuesto total de las mismas. El ejemplo que resulta más fácil de entender, es el de armar un trampolín, para combatir con el vértigo o fobia a las alturas. Y aun por más raro que se oía, muchas personas daban testimonio de ser efectivo. Suficiente motivación para que decidieras intentarlo. Inicialmente, como tus enemigos fueron regidos asentándose en una línea de juguetes, consideraste que con estatuillas de ese tamaño sería más que suficiente. Para forjadas en materiales que leíste, tenían un especial valor en ciertas ramas del simbolismo. Siendo así que, basándose en animales propios del continente, quienes algunos incluso cazaban de los que se inspiró Fasbear, fue como creaste en un boceto sumamente ostentoso de figuras hechas de oro, plata, berilo, cuarzo y plomo. A los animales antropomórficos que rendirían en tu defensa las batallas en contra a tus miedos. Que al parecer por las veces que lo procuraste, no eran nada más que un fraude. Pues de 5 representantes tuyos, todos fracasaron en su encargo, solo viéndose minúsculos ante el retrato de tus traumas. Fallos que llegaron a desesperanzar, cubriéndote de incapacidad para todos los aspectos de tu mortalidad, que ni dejando de dormir te daban tregua, ya que si decidías inducirte insomnio para no lidiar con ellas, era simplemente más grave, a la hora evolucionar en alusiones muy potentes, que si no medias, repercutirían en ataques de insanidad que te volverían violento, desenfrenado e inconsciente, hasta el nivel de hacerte una amenaza contra a tu Bonnie, que era la única cercana y a la que no te perdonarías si herías. Sin embargo, la luz de la esperanza llegó para ti un día en el que te inspiraste para poder salir victorioso siquiera una vez, en la construcción de un nuevo espantapájaros, que desafiaba todas tus expectativas previas, y que dejó el estigma de algo pequeño, para volverse un maniquí gigante de aproximadamente 2 metros de altura hecho con rubí, que sería el elegido para pelear contra la pesadilla de Puppet y la melodía que nunca escapó de tu cabeza, el cual residía en una figura humana abstracta, que hacía gala de 4 brazos delgados con dedos enormes, quienes manipulaban entre ellas 8 cuerdas. Uno que al acabarlo, te parecía tan impecable, que lo nombraste como Strings, y le otorgaste el valor de ser quien superaría a los demás, depositando tu fe en él mismo, para que ese mismo anochecer, a ponerlo a batallar en tu subconsciente, recibiendo una sensación genuina, que nunca antes, habías sentido tan fuerte en ti. Había sido un éxito. Lo lograste. En serio, tú lo lograste. Gracias, Strings.
La alegría te inundaba, y no podías contenerla de ninguna manera, tras meses repletos de error tras error. No solo confirmaste que el método sí era eficaz, sino también que podrías determinar un régimen y establecerlo para que este solo sea la primera de todas las malditas pesadillas que ibas a erradicar. Todo un triunfo que no hubiese sido posible si no fuera por, bueno, mi yo antiguo. Mi primera versión, el espantapájaros Strings. Estabas tan inspirado que al poco tiempo empezaste a experimentar en conceptos y bocetos para el siguiente, y como no estabas seguro si volver a probar y contrarrestar a los juguetes, preferiste tantear con un miedo más antiguo que la marioneta, pero del que tampoco reconocías mucho. Yi, quien ahora iba a ser sepultada de una vez por todas, por un gemelo conceptual mío. Buttons, quien en vez de cuerdas, tenía dedos que mantenían presión donde debían de estar los botones con los que funcionaba la niña animatrónica, y conservaba la humanidad imprecisa que definía mi apariencia, con un color turquesa brillante antónimo a mi rojo. Ya estando listo, para que en tu pensamiento, mantendrías la racha de suerte, que sin poder disfrutarla mucho, aparentemente, acabo permanentemente solo con el primer acierto. Pues mi hipotético hermano no funcionó. Nunca lograste razonar en qué fallaste esta vez, para que siendo técnicamente idéntico a tu Strings, no alcanzará al mismo. Tal vez fue la falta de inspiración, tal vez su nula innovación, tal vez que a tus ojos, todos los hermanos no eran más que una decepción. Cual sea que haya sido el componente erróneo en él, no te rendiste, ya que seguro de poder volver a materializar un vencedor para tu catálogo. Ahora reforzado en el amor de tu niña, fue que planeaste el paso enorme con el que nivelarías a tus traumas. Uno por el momento que conllevaría la edificación más ambiciosa de tu vida. Tu fobia se dirigía a mecatrónicos con apariencia de animales antropomórficos temáticos correlacionados a un comercio de gastronomía. O dicho de manera sencilla, mascotas de un restaurante, siendo lo último el ingrediente del que ya no ibas a carecer. Con la alza de tu propia pizzería, que sería todo lo opuesto al Freddy's defectuoso, torpe e inseguro del pasado. Con adquirir un terreno cercano a tu vivienda, espacioso no solo de ancho sino de largo, con varios pisos por debajo de la tierra, en el cual depositarías todo lo interno de tu taller personal, en lo que se designaría como un enorme depósito. Y que por encima de la superficie, en el exterior donde todas las personas podrían apreciarlo, levantaste un local enorme que sería la sede de la reinvención de tus bosquejos, a los cuales ibas a conservar como pequeñas esculturas, en comparación de tus propios robots temáticos, quienes constarían de una cubierta de carbono generada por las impresoras en 3D, conectadas mediante un endoesqueleto ajustado a sus articulaciones. Eran operadas por un procesador extremadamente avanzado, que centralizaba la mayoría de sus capacidades en el pecho, lo cual le hizo adoptar a este CPU el nombre del corazón de los personajes, y su respaldo estaba ubicado en la cabeza, que en el caso de no preceptuar su corazón, el cerebro que podía desconectarse y servir por sí solo, seguiría ciertas instrucciones de respaldo. Todos conectados a una red de acceso privado, que se manipulaba con un sistema operativo que creaste llamado el Whistleware. Sistemas y componentes tan poderosos e increíbles para los mismos, que combinados con la asombrosa capacidad para programar inteligencias artificiales que tenías, podían no solo ser un entretenimiento, sino también fundar de cocineros, guardias, técnicos y meseros del establecimiento. Suficiencia autónoma que se veía fácilmente salida de un mundo de ciencia ficción. Pero estabas al borde de hacer realidad. Ya terminados los planos, y la construcción inicializada por los ingenieros, estabas ya armando, y presentando las personalidades que conformarían el staff. Tus hijos tecnológicos, ¿quiénes serían? Pogo es la comadreja, el opuesto de Toy Bonnie, el más severo y profundo de tus terrores. Con un nombre que referenciaba la canción que no volverías a oír a lo largo de tu vida. Blake el Tejón, para cazar a Mangle. Sara la ardilla, para desgarrar a Toy Chica. Saffron la ardilla, para corroer a Toy Freddy. Y Stone el cuervo, para arrancarle los ojos Balloon Boy. Los representantes y el rostro de tu novedosa marca, que en secreto solo existían para hacerte útiles en el camino a curarte. Lo mejor del espacio que compraste, era que estaba prácticamente enfrente al bosque que tanto recurrieron juntos tú y Bonnie. Hecho que fue más que suficiente para enamorarle de la idea del lugar que de por sí ya le transmitía emoción.
que fue muchísima más, en el momento que decidiste que para ella sola, estaría la entrada a la arboleda que conectaba con la parte de atrás del edificio, un jardín frondoso y repleto de flores, con macetas y bancas propias, además de en el medio una fuente grande que llenaba de brillo a los ojos de tu hija. Nada podría serla más feliz. Y a ti lo único que te dotaría de más dicha sería que ya abierto tu restaurante una vez que fue terminada la construcción y celebrada su exitosa inauguración. Sería suficiente carga simbólica y emocional para que de nuevo puedan vencer tus espantapájaros recreados a tus miedos. Propósito en el que nuevamente nada cambiaría, y seguirán viéndose insignificantes a sus némesis. Un escenario que te hizo decaer sentimentalmente, pero no aún para hacerte renunciar. Ya con todo hecho en vano. Estabas consciente de que la única manera de averiguar el cómo destruir al problema, sería retornar a su raíz, al pasado, a las memorias. A tu deficiente mente, quien solo por un camino podrías reacomodar. Y regresarás pronto, ¿verdad? Y volveremos a jugar en el jardín, ¿no es así? Para recuperar ello que te faltaba, la clave estaba en componer tu cerebro, pero como no existía ningún camino dado por la biología convencional, intervinieron tus irracionales manos. Con uno de los avances más trascendentales que no vería el resto del mundo, respecto a biotecnología de todos los tiempos. Con un desarrollo prolongado por otra década más, que para ti también supondría un antes y un después. La primera placa de circuitos humana le daba 10 veces las vueltas a cualquier otro tipo de terapia, tratamiento, cirugía o medicamento estimulante de la memoria. El solo hecho de que pudiese ser funcional ya era de por sí inconcebible. Pero para Fritz Glade, era una cucharada del futuro en el presente, preparándote para el trasplante de la misma, con soporte de varios endoesqueletos especializados que personalizaste para esta tarea en específico. Fue como adaptaste las cargas neurológicas de tu corteza cerebral, para que sean capaces de conectar eficientemente con la tarjeta, generando un espacio en tu frente que simulaba el de una terminal o adaptador, en el que cabía perfectamente aprovechándose de la falta de tu lóbulo delantero, teniendo todo listo para la operación. De ahora en adelante estarías obligado a cubrirte con gorras, pelucas, maquillaje o pañuelos. Porque la cicatriz que te dejaron, era mucho más visible y notoria que la de la mordida, aparte a que no estaba cerrada por completo, pues de vez en cuando tendrías que recargar el procesador en tu cabeza para que siga funcionando. Una condición que no se te hizo complicada a todo lo que ya te habías adaptado. Pero sin más espera por delante, por fin probaste la utilidad quien te impulsó a realizar esta movida en primer lugar. En la práctica era bastante simple el proceso que cumplía. A través de la conexión que tenía la red que mencioné anteriormente, el WiSeWare. Este accedía a un espacio en la memoria de la nube que era exclusivo para esta función, en donde al cabo de poder recuperar todo lo perdido en el hondo de tu intelecto, guardabas esos episodios de tu vida, para que seguido de recrearlos en su fidelidad total, podrías revisarlos cuando quisieses sin un número de veces definido o alguna limitación considerable, siempre y cuando éste combatería el dispositivo, para poder laborar en base a tu subconsciente, otorgando hasta el extra de que si precisabas, en vez de dormir normalmente, mejor acudirías por las noches mientras tu cuerpo reposaba a admirar tus capítulos perdidos. Al utilizarlo en pro de entender el detonador que originaba los temores, a más de clasificar las estancias que te parecían particularmente destacables sobre la media, te posibilitaron las piezas para descifrar el gran enigma, que una vez esclarecido, te era evidente que sería mucho más complicado el resolverlo. Simon, y una culpa latente por haberlo dejado atrás en el punto más crítico de su situación. Era el peso que no te permitía avanzar sobre tus rencores y juicios para superar tus inseguridades. Desde ese día que no volvió huyendo de tu amenaza, te afligía aún por más que intentabas esconderlo. Al fin y al cabo, no ignorando, pero sí apartándolo como un segundo plano a lo que hizo. Él era tu familia, la alguna vez persona más importante para ti. Y te separaste de él como si no valiese nada, convirtiendo ahora, en el momento preciso para pretender recuperarlo, el lazo que te vinculaba aún a tu antiguo nombre y vida. Siendo aunque sea la más mínima posibilidad de hallar lo suficiente a tu manera de pensar, se había presentado la necesidad de volver a América.
previniendo todos los recursos a los que acudirías, fue que te percataste que todo eso que creaste, había sacado su factura con el tiempo, que se veía reflejado en el crecimiento de tu Bonnie, quien ya no era una niña. Hasta parece que ya había dejado atrás a la adolescencia, no captabas cuándo fue exactamente que sucedió esto. Sin aún poder priorizarlo, por lo que ya estabas al borde de emprender el viaje a tu tierra natal, y tomándolo tempranamente como un alivio para no preocuparte de tus responsabilidades como padre por este tiempo que no tenías definido de cuánto se trataría. Fue que te despediste de tu hija, y cerraste temporalmente la pizzería, preservando lo obtenido para tu hogar, con el anhelo de encontrar al hermano que perdiste, en el año 2023. El Revenant, también llamado como el regresado, es parte ya de una leyenda extinta europea. Consiste de un cadáver traído de vuelta de la mortalidad, sin ninguna fuente externa de por medio, debido a la horrible situación en la que dejó este mundo. Lo ha llenado de sufrimiento y rencor en su alma, que atormenta. Posee a sus propias entrañas descompuestas, y con un propósito específico o solo por odio, retorna a atormentar a las personas que encuentre cercanas. Ignorante del contexto con el que te dirigías para allá, te era imposible prevenir el paraje donde dormía el cadáver de tu hermano. 30 años desde que sus puertas fueron bloqueadas, y él atrapado para la supuesta eternidad. El último Freddy, ese aún manteniéndose en pie, estaba apoderada de la corrección natural como arbustos y modelas que estaban cubiertas sus paredes, definiéndose actualmente como uno de los edificios abandonados más atemorizantes, no del Estado, sino del país. Título que no le sería garantía de protección contra invasores valientes con intenciones de llevarse un souvenir de la misma. Caso que se dio tal vez un par de veces alrededor de esa época oscura, pero nunca tan importante como la expedición, que se dio en el segundo día a la semana preinauguración de Fazbear's Fright, planeado por unos adolescentes con una adquisición económica muy alta, e inspirados por las leyendas que les contaron sus familiares sobre la franquicia local de comida rápida en la cual acontecieron tragedias monstruosas, a manos de un criminal a quien nadie le importaba su nombre, solo aceptado por su alias del Hombre de Morado. El susto de Fazbear, una atracción del horror, que estaba enfocada en restaurar la experiencia del mito, a temblar por caminar sobre el piso de las pizzerías, estaba encaminada a ser toda una sensación fiel a la realidad, convincente y auténtica. Tanto, que todos los elementos del edificio que construyeron para que fundara del recorrido, fue llenado con toda índole de objetos 100% propiedad de la ya extinta Freddy's, que se consiguieron por medio de coleccionistas, donaciones, posesiones ya desde un inicio heredadas a los fundadores, y por supuesto que no podrían faltar las excursiones a fábricas y sedes abandonadas que alguna vez manejaban los mandos principales de la franquicia, de las que sacaron aparatos tan valiosos para su temática como lo serían dibujos de niños en esa época realizados con las tutorías recibidas en Lily, páginas sueltas y desgarradas propias de la librería de Owen, garfios sueltos de la taberna de Cody, tela desmantelada de los manteles de Golden, e incluso, un prototipo de cámaras de seguridad hiperretros que se hicieron durante la transición de Fredbear a la cadena de Freddy's, y contaban con un control sobre parlantes e incluso rendijas, si se les quería implementar en cualquier tipo de ventilación. Sin embargo, esos no eran ni de lejos los mayores tesoros que alcanzaron recuperar, pues sus perlitas para los visitantes serían las cajas de regalos originales que se entregaban en fiestas de cumpleaños ejecutadas. Arcades viejas pero aún activas y que efectivamente podían correr los viejos juegos publicitarios de la marca. Mercancía que estuvo perdida durante más de 20 años solo restantes en los restos del último local. Las piezas sobrantes de la destrucción de los toys, que fueron la atracción principal de la nueva Freddy's del 87. Y finalmente, los trajes externos de las mascotas del 93, que aunque incompletos sin su endoesqueleto desaparecido, o la mayoría de sus extremidades, pero contaban de las partes vitales del torso y su cabeza. Tesoros invaluables para cualquiera que se le haga llamativo la ambientación clásica de Paseo de Espantos, pero que aún les faltaba un elemento considerado indispensable, que era el que priorizaba esta expedición final.
Gracias a uno de los ingenieros que alzaron la construcción en sus días, acertaron con la entrada para la sala secreta que tenía el sitio, en la que ya dentro. Además de encontrar 3 arcades más que se podían echar perfectamente para andar. Unas manchas aparentemente de pintura dispersadas sobre todos lados. Un portafolio colmado de cintas antiguas de audio. Y en el medio de la pared derecha, a esa pieza única que tanto esperaron. Un animatrónico completo, o mejor si ya no se podía, un traje Springlock extinto desde finales de los 80, por lo que indicaban los cassettes, y que sin duda se convertiría en la joya de la corona para la atracción. Quien sería llamado en honor a la posibilidad de morir vivo dentro del mismo, como Springtrap. Una vez ya trasladado al interior de Fright, el joven director del proyecto estaba emocionado como nunca, instalando todos los hallazgos sobre el recorrido, y colocando a su gran orgullo enfrente de la puerta principal, que recibiría desde el siguiente lunes a todos los atrevidos amantes del miedo. Ya dejando para el final, una actividad más recreativa para lidiar con el agotamiento que le provocó preparar desde las cintas en los parlantes para cada día, hasta cambiar los arcades que ya tenían por los recientes que tenían mayor resolución, manejando como su última actividad pendiente, aprobar y pasar uno de los detalles más ambiciosos respecto a innovación en este convenio de fans. Un room alterado de uno de los videojuegos exclusivos que estaban en las maquinillas, que había sido modificado e implementado tomando en cuenta la capacidad del sistema, para que el título licenciado del mundo de Fazbear pase a convertirse en el azote fantasma. La jugabilidad y lo gráfico no fue alterado en mayoría, centrándose más en la trama y las resoluciones los cambios. Pues lo original, relataba una aventura en la que una niña se adentraba en un mundo de fantasía, donde los personajes más emblemáticos de la empresa le esperaban para que le ayuden a resolver un mal que pesaba sobre su mundo, y bla bla bla, la típica trama de salvar el día. A diferencia de esta versión adecuada para la atracción, que se tornaba oscura, con Ji siendo la protagonista de la misma. Homenajeando al primer gran misterio de la marca, que era el saber qué sucedió en aquella noche estrellada del 79, quien ahora pondría en riesgo su vida, al combatir por los habitantes temáticos de esta tierra en contra a una plaga que posee a sus gobernantes y los hace sombras pútridas y espeluznantes. Hasta llegar a su líder, el rey de los 4 reinos que representaban a las 4 locaciones de las que se gozaba en ese tiempo, Puppet. Y mientras diera pasos en su camino, en vez de solo aprender de la mitología torpe y delimitada de esa realidad, también podría interactuar con los personajes, quienes desafiarían a sus conocimientos sobre Fazbear, como un método con el que conseguirían que por voluntad propia los que aprendan sobre Freddy's y sus pizzerías por este santuario estuvieran muy atentos a todo detalle y no se pierdan por el trayecto, pues aquí serían testeados y premiados por su atención. Todo lo que planificaron estaba ahí, y el resultado le llenó de satisfacción, aunque algunos detalles específicos le parecían desconcertantes, ya que no había oído de que los programadores mencionasen una subtrama de una sombra que se le hacía recurrente en medio de su gameplay. Y eso continuó hasta que terminó por fin la campaña principal en horas, y encontró lleno de calidad lo que el equipo logró, preparándose para terminar su partida y reiniciar el progreso, o eso, hasta que movido por la curiosidad, decidió explorar un poco más el área en el que se dijo pasaba la tal sombra. Y encontró una clase de contenido postgame que le dejó admirado, donde una sombra de Freddy le pedía el favor de recolectar una serie de pastelillos para abrir una puerta secreta. Y una vez que ya los recolectó, en contra de la falaz voluntad de los enemigos, quienes no estaban de acuerdo en lo más mínimo, abrió esa habitación oculta, elección de la que se arrepentiría en breve. Pues todo se volvió callado de la nada, mientras que leía como si alguien dentro del código del juego hablara directamente con él. Una sensación que le sumergía en los escalofríos, solo pensando que definitivamente les debería pagar más a los encargados por este toque. Alivio cómico que le conmovió unos segundos, los cuales pararon una vez interpretó las últimas líneas que le soltó ese ente misterioso, en donde parecía aludir al hombre de morado, pero no como lo haría una segunda persona, sino él mismo sobre él, confesándole antes de que la pantalla se despejara totalmente, que todo lo que cometió lo había llevado a esto, que todo lo que hizo, lo transformó en el final.
Antes de que el alma de Simón se extirpara de su cuerpo para descender al Averno, con estar anclada a la sombra que se unió a él desde su masacre que no había sido liberada, aún no era su conclusión. Pero ya no habitaría en su yo moribundo, sino que se aferró al único material donde su espíritu podría conservarse, uno de los 3 arcades que estaban en la habitación donde su cuerpo fue desgarrado, con su mente trastornada tras la hipótesis a la que llegó sobre su propósito. Uno que indirectamente logró manipular al idiota del fundador de este lugar para que la liberase, a encontrar sus restos reanimados, y que no volvería a ser encontrado desde ese día por la masacre recibida de un Simón resucitado y lleno de rencor a toda la humanidad, el cual desde esa segunda noche estaba preparando el plan para escapar de esa prisión, que era el lugar que lo iba a tratar como una asquerosa gracia, e intentar además despegarse del traje que despedazó su cuerpo, del que solo quedaban fósiles deformados y aberrantes. Un nuevo objetivo pero que tardaría, y mientras tanto solo estaba preparado para una cosa, cazar a todo pobre imbécil que pisara este malnacido sitio que lo encerró, sin saber que esa presa vendría justamente al arribar la noche. Me aferro a mis hijos detrás de las cortinas, criaturas mirando todas mis pesadillas. Perros salvajes aullando mientras peleo en la oscuridad, como una puerta que se cierra y la otra se abre, y la única que no puede ser asesinada está en el jardín. Como el edificio estaba repleto de artículos valiosos, era más que obvio que los sistemas de seguridad obsoletos, pero funcionales que instalaron los tendría que utilizar sí o sí un guardia que respaldaría el interior. En este caso, un joven muy astuto a quien ya su ex jefe le había introducido todo lo que tenía que saber sobre cómo llevar sus responsabilidades aquí. Y antes de caer, también le dejó un mensaje contándole sobre su nueva portada animatrónica. Y le dejó previstos para que sonaran durante sus turnos las cintas, que también rodarían en los días para dar ambiente. Transcurriendo así exactamente, lo que desembocó en que el joven se fijara en Springtrap, siendo justo a tiempo que llegó el recado, para que entendiera la particularidad, de que él mismo se movía a la oficina. Y parecía hacerlo con intenciones muy violentas, donde se desplazaba velozmente sobre los corredores paralizándolo, e interactuaba de forma estratégica en los conductos de ventilación para ahorrarse camino. Comportamiento que intimidaba hasta el punto de que el muchacho comenzaba a padecer lo que creía que eran alucinaciones sobre los antiguos robots que decoraban con sus miembros pisos y paredes por el pánico. Quien con ese resentimiento, solo aprendería a defenderse de su siniestro compañero y evitar las visiones. Sin tenerle miedo a la muerte, pues estaba anonadado con el que un modelo tan antiguo tenga tanta destreza, lo que le generaba interés en saber si tendría el mismo trato cuando las puertas se abran, y él disponga de más blancos. Siendo que si algún ataque ocurría, él mismo se encargaría de hacerlo cenizas con el rencor que le llegó a guardar por su intelecto. Y mientras esa semana pasaba con el chico contraponiéndose a tu zombificado hermano, por detrás algo primordial sucedió, que sería clave para la resolución a la que llegaría el conflicto de Simón resucitado. Las almas que al igual que la sombra del conejo pútrido, se hallaban oprimidas a mantenerse en el limbo de una vida sin cuerpo consumiéndose por la nada, se habían reunido con las que faltaron en el 93. Pues en una caja que depositaron todos los despojos de los Toys, era donde permanecieron Yanni y los 4 niños que no fueron reportados en la semana previa a la mordida del 87, quienes al poseer una libertad parcialmente mayor a las de los otros 4, decidieron ayudar a sus necesitados para todos estar capacitados en aferrarse a la luz que les era el poder descansar en paz, a través de poseer otro arcade con el que reunirían a todas las víctimas sobrantes, para iniciar un ritual en el que pudieran alcanzar el cielo, mediante el cual rescataron a quienes quedaron en sus trajes viejos, para darles la luz que perdieron, usando la figura de sus personajes favoritos de los Freddy S del pasado. Operación a la que también se unió la sombra, quien con ver esta unidad tan dispuesta a ayudarse entre sí, recuperó su fe, sus sueños de volverse a reunir con la familia quien había olvidado, pero amaba.
Ya los 10 juntos en la recta final de la sexta noche, y los últimos momentos antes de que la atracción de la bienvenida al público, sabían que era crucial completar la ceremonia que habían iniciado, deteniendo a quien estaba consciente, era su demonio retornado. Concretando que el paso final para su independencia, sería acabar de una vez por todas con el asesino que les arrebató la vida. Cometido que resolvieron fácilmente, causando un cortocircuito en una consola, para prender en llamas a cada rincón de Fazbear's Fright al llegar las 6 de la mañana. Gracias al conducto cercano, las llamas se dispersaron rápidamente por el sitio, del que afortunadamente el joven guardia pudo salir a tiempo antes de que se consumieran las puertas. Mientras que Simon, en medio del impacto que le provocó el escenario tan desfavorable y repentino, no encontraba la ruta por la que correr sin toparse con más del extremo calor, hasta el punto en el que terminó rodeado por el fuego, solo acercándose para reclamarlo definitivamente. Pareciendo que finalmente esa buena suerte que tuvo para sus fechorías, para huir de sus condenas, para engañar a todo el mundo, e incluso para sobrepasar las barreras de la muerte, había terminado amargamente, solo siendo un alivio para los infantes a quienes succionó su vida, y los cuales, por fin con presenciar sus últimos pasos por el mundo, estaban disfrutando de su día más feliz. Mientras él en su corrupta mente, aceptaba la derrota, y se preparaba para saber qué le esperaba en el más allá, teniendo el último pensamiento sobre haber querido conocer el que hubiera pasado, si su hermano lo perdonaba, queriendo haber estado con él, al menos una última vez. Ya cesado el incendio, el lugar se desvaneció en cenizas con todo lo que quedaba de una empresa maldita, que estaba enterrada por fin. Solo exceptuando sobrantes contados, quienes en un intento de solucionar un poco la enorme pérdida económica, fueron puestos con un precio por los inversores fracasados de la atracción. Para la subasta, de la atracción del horror. Disculpe, ¿usted sabe cómo llegar a esta dirección? Soy un turista que ha esperado bastante por ello. La verdadera razón por la que dejaste cerrado tu pequeño triunfo en Europa, era porque su principal gestor, te lo habías llevado para cumplir otra función. Actualizaste el Whistleware, para técnicamente pasar de ser un servidor cerrado con una enorme capacidad, a un arma de alto nivel en la categoría de inteligencia. Esto causa de que si querías encontrar a una persona escondida en una población tan inmensa en un solo viaje, era necesario poseer cierto as bajo la manga. Siendo este para ti, el que agregaste a tu mecanismo de interconexión, para que ahora no solo manejara una red propia, sino para que sea capaz de manipular como le dé la gana, cualquier conexión a la que desease acceder. Y no solo Wi-Fi, sino también de radio, y radiofónica, traduciéndose en unidad con el poder de controlar cualquier dispositivo medianamente inteligente que desee. Y con todas esas existencias a tu mando, fue que accediste a complejas bases de datos, para rastrear todas las irregularidades que funden como pistas, para hallar a tu gemelo que fueron recolectadas durante años, llevándote a un par de escondites suyos, y finalmente a tu muy desolada casa, en la cual ya las 3 décadas sin nadie dentro se notaban, y estaba a solo unos inviernos más de desmontarse para formar parte de la cuenta de terrenos baldíos, en la que te adentraste por última vez, y sin hundirte a la nostalgia, pues nada se te hizo familiar, solo invadido por la angustia cuando efectivamente encontraste una marca que dejó en claro la presencia de tu objetivo ahí, escrita con sangre la palabra hermano en la que fue su habitación alguna vez. Pero no era todo, sino que también decidiste descender hacia el sótano y explorarlo de pieza a cabeza, no solo topándote con restos de un cadáver en una rendija, y mucha tela desgastada que daba a entender que por su tamaño, pertenecían a ropa de infantes, sino también con la máquina en la que guardaba y se transfería el elixir que hacía con el plasma de sus víctimas, y en su interior algo que no te esperabas pero agradeciste inmensamente. Frascos repletos de su sangre perfectamente conservada, la que se quitó cuando tenía que consumir mucho más de su suero para que funcionase en tu recuperación.
pero que además de llevártela, te dotó de una idea peligrosa pero muy importante si querías acabar ya con esta labor. Y es que modificaste una última vez a Whistleware, para intentar rastrear ADN en estado puro, una locura considerando que esa cosa no podía ser tratada por un operador de redes no tangibles, pero que de manera rebuscada, pudo funcionar en base a más escáneres por sobre bancos de información, dejándote con un rango más claro para inspeccionar, siendo así que finalizó tu visita a la residencia de tu juventud, la cual por una curiosa iluminación que predominaba en su descenso al subterráneo, le daba la apariencia de un búnker rojo. Ya en tu camino al área que especificaba, fue que te increparon agentes del gobierno, muy nerviosos sobre la que habías hecho en tu corta, pero muy ilegal estancia en el continente, recordándote que aunque muy precavido, tu tecnología podía dejar huellas. Y antes de que te arrestaran, decomisaran tu invento, y probablemente después interrogaran, apagaste tu comodín y compensaste la suma de dinero que requerían como multa por haber accedido a tanta data privada, cerrando tu delito con recordarte que te mantendrían vigilado, inhabilitando permanentemente la ayuda que trajiste, solo con la última dirección que le sacaste como tu único apoyo, y por consiguiente a continuar a base de pedir direcciones y revisar los lugares cercanos, fue que oportunamente ese enfoque, lo que te dejó apreciar la existencia de un evento cercano que se estaba desarrollando por varios días, que tenía un estrecho vínculo a la persona que querías ver. Al entrar a la subasta, fue que te enteraste de todo lo que ocurrió con la atracción del horror de Fazbear, y el simple concepto de que cada perverso residuo de Freddy's haya ardido hasta perderse de la existencia, se te hacía tranquilizador, al tanto que veías si lo que no tuvo ese destino, tendría alguna pista, pasando a ver también otras cosas que se te hicieron atrayentes, como el circuito casi intacto y con el código de uno de los arcade originales que yacieron dentro, los restos de los cuerpos físicos que te sometieron como tus miedos, pero que al menos físicamente ya estaban neutralizados permanentemente, y para acabar, el deseo que se te hizo realidad. La cabeza sobrante del fraudulento espectáculo principal del sitio, que a diferencia de ninguno de los ignorantes presentes, reconociste inmediatamente como la cabeza del traje de Spring Bonnie, la piel que usó el asesino para sus atracos, y que ahora yacía quemada, desfigurada y triste, capaz de con solo observarla, hacerte pensar en si significaba lo peor, un presentimiento que no pudiste ignorar, y aunque con su debido riesgo, activaste el Whistleware camuflado para ver si coincidían las muestras del interior de esa máscara, que parecía tener algo muy morboso en sus fauces, derrumbándote internamente por completo, al ver que en efecto, eran las mismas. Llevándote los 3 objetos que te interesaron a un precio moderado, solo dejaste el mensaje a los encargados, que si les gustaba la magia y encanto de las pizzerías clásicas como la que homenajearon con este intento fallido, deberían considerar viajar donde la Gran Bretaña, pues disimulando que ya existía pero no tenía más que fama local, le comento que abriría un establecimiento así en un año, que se llamaría Porgoes y si reconocían a ese personaje, es porque había salido en una serie de cortos publicitarios sociales en la televisión de su nación. Falacias que encubrieron la existencia del negocio antes de ese día. Pues necesitabas que ahora para la región que alcanzarías con la influencia de estas personas acaudaladas, se viera como una novedad, y que muchos fanáticos estadounidenses acudieran al local en su nueva inauguración. Que desde ahora te haría falta ese dinero que ellos pondrían, para el nuevo proyecto que ibas a comenzar en secreto, ni bien regresaste a tu hogar. Que siempre que busco puedo encontrar algo peor relacionado a ti. Ya de vuelta en tu día a día cotidiano en Inglaterra, no hubo más tiempo que perder, reinstalando el ahora superior Whistleware como el eje central del edificio, y volviendo por primera vez en años al depósito subterráneo en el que creabas todo lo que necesitabas allá arriba. Te encerraste a poner manos a la obra, porque ahora tu prioridad será recuperar a Simon. Realmente lo que hacías no parecía ser movido por el amor o por la ciencia, era muy confusa tu mentalidad en ese instante. Algo normal considerando que tu hermano, la única persona con la que necesitabas recuperar la paz, se había ido para siempre, y de una forma tan terrible que ni te la podrías imaginar.
trasfondo que te hizo colapsar, y esa retención de tu pensamiento lógico, solo dejó a tu más pura desesperación tomar tu control. Quien necesitaba por cualquier método posible, aliviar su culpa y cobardía mediante la disculpa de alguien a quien abandonó. Rememorando con estas sensaciones, la mentalidad de Simon, quien a diferencia suya, no creía en el alma, defendiendo firmemente que la única existencia de los seres bióticos, daba punto final una vez su corazón se detenga y su cerebro perezca. Una visión muy delimitada y deprimente de nuestro valor existencial, pero que le dio las bases para formular una manera de traerlo nuevamente a este mundo. Uno que solo requería del código genético preservado en su sangre, y las memorias guardadas en lo profundo de su ADN dejado en Springbonie, para recrear un cuerpo habitable y conciencia idéntica que lo habite, todo a mano de su inaudita habilidad y recursos. Mientras que paralelo con sus ayudantes robóticos, rearmaban la zona de acceso libre, redecorando y mejorando cuartos, a la vez que viendo que otros se podían descartar para optimizar el servicio a los clientes. Todo pasando tan de repente y sin entregarse a un respiro, que las pesadillas dejaron de serte un problema por la emoción que llegó a tu pecho, de que aún sin saber si con un tema tan complejo como con el que jugabas, la misma naturaleza restringida de la mortalidad, estabas desbordante de esperanza, porque la restauración funcione, y con ella abras las puertas para que retornes una vida sin miseria, hasta el punto de plantearte la elaboración de un espantapájaros más solo para entregarte el placer de probar eliminar a la pesadilla de Jilly antes que a las demás, con una personaje llamada Manora, quien era una ratona muy desalineada a sus camaradas, solo cabiendo en un par de días de su avance, antes de ser abortada del plan. Esto después de que reflexionaste sobre el fallo que sufriste con Buttons, dejándola menos de la mitad de su proyección, y como te hacía sentir incómodo mirarla así, no te inclinabas ni a desarmarla para reciclar lo que ya le implementaste, escogiendo a última hora, a la par de que convenientemente los demás mecatrónicos encontraron que una habitación detrás del escenario usada anteriormente para manejar a los robots por si se presentaba algún problema con la red, que se hallaba obsoleta si se tomaba en cuenta la última mejora que recibió el sistema principal, dejándola sin más función que ser el lugar perfecto para depositar a la fracasada Manora y conjunto a su nuevo espacio, sellarlos para siempre en un espacio que no sirvió de nada como ellos. Y ahora mejor aprovechaste tus tiempos de inspiración, para usar de base al cartucho que conseguiste en la subasta, en la creación de un videojuego más elaborado de los que poseían en los arcades de tu sala recreativa, naciendo así a partir del mundo de Fazbear. El mundo de la comadreja, quien era insignia de tu restaurante, que trataba de una aventura rápida acentuada en el bosque que tenían cercano, solo que sin pasar por tu mente la curiosidad, de que el código sobre el que regías esto, también era el mismo donde las almas de 10 niños se reunieron hace poco. Llegando finalmente el día ansiado de ver si tus esfuerzos sirvieron para devolverte a tu familiar perdido. Activaste el nuevo cuerpo de Simon, quien estaba estéticamente conformado por una réplica exacta del esqueleto que poseía en su juventud, excluyendo a su columna que ahora sería ocupada por la barra principal de un endo, hecho a partir de las impresoras de 3 dimensiones con la fibra más densa y refinada de las que disponía de irónicamente un color morado, que se movía por la fuerza de unos poderosos motores conectados a resistentes alambres de hierro atados estratégicamente para operar de manera idéntica a como lo hacen los nervios sobre sus articulaciones, y una CPU superior a las de sus trabajos anteriores, con una capacidad de procesamiento y memoria irreales, finalizando con su cerebro, que era su fracción más compleja, al tratar de ser el espacio que dirigía todo lo demás, y en donde se depositaron sus recuerdos extraídos en forma de código informático. Una maravilla en cada aspecto técnico, que estaba próximo a posicionarse como su nueva obra maestra, al punto en el que el término animatrónico no le hacía justicia al androide al que habías dado luz. Pero que a pesar de todo lo descrito, a pesar de los meses enteros de trabajo absoluto, y a pesar de haberte autosuperado prometiendo lo mejor, no era el hermano que buscabas, pues este Simon al ser activado, estaba vacío, y como cualquier otra inteligencia artificial, solo esperaba órdenes de su creador para cumplirlas. Prólogo que desmoronó tus ilusiones y te hicieron reiniciarlo tantas veces como sean necesarias hasta que reaccionara como se suponía tenía que hacerlo. Intentos que solo reafirmaban un posible fallo en su planeación.
pero no declaraban un fracaso, escenario que te llevó a intentar una alternativa mucho más extrema a las que estabas dispuesto. Y eso era intentar hacer que en vez de reactivar sus recuerdos, los volviese a aprender. Posibilidad que se daba, si ahora tomabas las riendas de una expansión más allá impecable cuerpo que le construiste, pero con una separación notoria, y trataba de una placa de circuitos que impulsaban su aprendizaje, es decir, la habilidad de desempeñar una labor solo con entender lo básico y acumular información para perfeccionarla, en un paquete de nuevos insumos a los que denomino como la expansión, evolución siendo la única limitante de esta habilidad, el que ahora condicionaría a su supuesto hermano a estar bajo su mandato, y no tener una verdadera libertad, puesto que ahora por programación, no podría ni refutarlo o atacarlo en caso de que lo consuman sus características de otro nivel. Y ya ahora sí más perfecto que nunca, fue que lo encadenaste para que no dejara en lo absoluto de aprender, sobre el techo de tu oficina en el norte del depósito, donde le llenarías de toda la información que disponías del mortal que fue en el pasado. Todas sus vivencias y creencias sin exclusión alguna, incluyendo desde su nacimiento, hasta sus últimos días. Y cómo no, también sus crímenes contra la sociedad. Sucesos que mientras se daban para priorizar a una persona importante para ti, descuidaban a otra, a quien le prometiste dar antes de esto más atención. Palabras que ahora solo estaban vacías, y decepcionaron a tu hija. Más que nadie, yo soy quien tiene derecho a conocer cuáles son tus peores miedos. Bonnie en retrospectiva, no podía quejarse de la fantástica niñez que le diste como su padre. Sin embargo, eso no era suficiente para tenerte en una alta estima, porque una vez que te obsesionaste con curar pesadillas, te perdiste tanto en el trabajo que no te percataste del tiempo dedicado al mismo, no solo semanas, meses o años, sino una década en la que la viste en un tercer plano, ni estabas pendiente de que ella se preparaba para independizarse con sus 22 años de edad, o al menos interesado en todo lo que experimentó durante su adolescencia y la persona en que se había convertido por ello. Irónicamente, siendo que por ella fue que decidiste sanarte para disfrutar de su tiempo juntos. Y ahora que de vez en cuando salías de tu taller privado, en el que ni ella estaba enterada de lo que hacías por cómo le ocultabas todo, podías verla a ella atendiendo de manera desinteresada el restaurante que ya había abierto sus puertas de nuevo, explosionando en popularidad, como una gerente cordial con la clientela, pero luciendo una cara fría y apática contigo, casi calcada de la misma que tenía el tío que nunca conoció, pero que ahora definitivamente se parecía. Pero aún así seguía sin prestarle más de la necesaria atención solo para continuar con el progreso de Simon. Algo que a ella se le hacía muy hiriente, pero no porque le estés dando la espalda de esa forma tan ruin, sino porque te entendía, desde hace muchísimo, que aprendió sobre tu situación solo indagando un poco en la casa donde ya casi nunca pasabas, para escarbar en tu pasado y comprender qué es lo que te consumía de esa manera, descubriendo que los temores que tuviste antes de que ella llegara al mundo habían regresado para atormentarte, naciendo de ahí un afán que adquirió para dejar atrás su amor por la naturaleza, a enfocarse como tú en los ámbitos esotéricos, pero más importante, los paranormales, materia en la que se fundó como experta, al estudiar de distintas leyendas, mitos, casos y expedientes que trataban de acontecimientos antinaturales registrados. Pues pensaba que la cura que tanto buscabas, no te le podría dar tu tecnología física, o cualquier terapia a la que te sometieras. El remedio estaba en el alma. Es por ello mismo, que entre tu propia investigación para ayudarlo, buscando los más oscuros y ocultos rituales para limpiar el alma, se empeñó a llevar a cabo el más radical, que según los testigos de sus resultados era absoluto como irreversible, consistiendo en la eliminación de toda culpa dentro del espíritu, a través de después de cometer homicidio contra alguien querido, este sea reclamado por él mismo para que ambas chispas se extingan, saldando sus cuentas de venganza y redención, y alcanzando por consiguiente inmediato, a su día más feliz. Bonnie solo quería eso, servirte para algo. Sentir que una vez que la mates, te pueda devolver el favor y con ello, ser libres de todo el dolor que sentían los dos.
Ella te quería a pesar del camino que escogiste, y les llevaría a ambos a un lugar mejor, aunque significaba que el costo fuera todo lo demás. Llevando un vestido y tacones negros como si estuviera de luto. En medio de una noche silenciosa, donde fue extra cautelosa para que no se escuche nada de su presencia mientras entraba al restaurante, donde los animatrónicos no intervinieron al estar a sus órdenes, por haber sido designada como la heredera de las propiedades del edificio. Fue que por primera vez, renegaría la regla que le impuso su padre, de nunca abrir la puerta de su oficina, y cuando lo hizo vio que él mismo, se encontraba dormido encima de su escritorio producto del cansancio extremo que le era monitorear lo que sea que esté desarrollando allá abajo. Viviendo su estado, lo aprovechó para su plan, dejando cerca suyo un hacha, y tomando de la caja que había traído de vuelta a casa con sus pesadillas personificadas la máscara de Toy Bonnie. Fue que despertó bruscamente a su padre, quien se levantó exasperado como si estuviera viviendo un terror nocturno, porque la oscuridad solo dejaba iluminada la careta que llevaba su hija que no reconocía. Tan abrumado por el miedo, que sin dudarlo, al solo fijarte que estaba tan cerca suyo un arma con la que defenderte, la agarraste por instinto. Y sin parpadear despedazaste con cortes fuertes y rápidos las extremidades del cuerpo del conejo al que despreciabas con cada céntimo de tu ser. Hasta que ya acabada la horrida escena, salpicó sangre sobre tus manos, y caíste en cuenta de que frente tuyo estaban las sobras carnales de tu hija. Mientras aún no procesabas lo que tus ojos no podían creer al no parar de sollozar, fue que llegó el último paso que necesitabas para ponerle punto final a tu sensatez. Las partes mutiladas que yacían en el piso cercano empezaron a flotar, por fuentes más allá de tu comprensión. Y el plasma rojo que brotaba de las mismas, se combinó con tinta negra de una impresora, para escribir sobre el suelo debajo, las palabras: "Mira papá", mientras se acercaba la esencia de su ahora espectral Bonnie para asesinarlo. Hasta que el cuerpo poseído fue detenido por Povgoes, quien al oír tus gritos se activó para protegerte y actuar acorde a tus órdenes. Que esperaba mientras una vez que el peligro había pasado, te habías vuelto a derrumbar sobre el piso húmedo de la habitación para llorar desconsolado y quebrantado, suspirando una y otra vez. Bonnie, por favor vuelve, por favor. Súplicas que tu sirviente mecatrónico las entendería como instrucciones, listas para acatar una vez pase esa noche. Pensando para salvaguardar tu cordura, que todo lo que pasó relacionado al cadáver reanimado trataba de una alucinación. Fue que pasado ese día, desechaste la hacha con la que arruinaste tu vida en un pozo en medio del bosque, e incineraste a tu hija, expandiendo las cenizas encima de su jardín, siendo este el evento que te reintrodujo después de tanto tiempo a la realidad, que te recibió cuestionando el que habías hecho, y lo más importante que harías ahora, llenándote de sentimientos el no saberlo. Tu vida había perdido el sentido sin tu hija, quien aún no descansaba en paz, pues al no haber completado el ritual para alcanzar su día más feliz, estaba anclada a este mundo, e igual a como lo hizo su tío. Sin un cuerpo se fue obligada a poseer el arcade donde también estuvieron otras almas desesperadas como ella, que ahora solo podía aguardar a que alguien le dote de un recipiente para controlar y regresar a acabar lo que había iniciado. Perdóname por todo. Espero verte una vez más, cuando todo haya terminado. Meses más tarde de quedarse completamente solo, se te comenzaron a notar las consecuencias. Pues tus pesadillas habían empeorado descomunalmente, tu estabilidad mental estaba en decadencia, y tu actitud era producto de una marcada depresión. Siendo la única manera con la que conseguías lidiar con ello, era trabajando día y noche en tu local, tanto en las facetas de arriba y abajo. Esto a causa de que además de tener reconocimiento como el gerente del popular Povgoes, ya estaban dando sus frutos los procesos que realizaste para rehabilitar artificialmente a Simon.
dado que ya empezaba a utilizar sus conocimientos y parecía asimilar la personalidad como las vivencias de su base humana. Estando listo para conversar contigo, verse interesado en ciertas cogniciones, e incluso manipular ciertos tipos de máquinas que le conferías para probar sus avances. Debido a que él no tenía acceso a la red del Whistleware, esto claro causa de que con sus capacidades extraordinarias, tener paso libre a una red que le daba información global y su dominio absoluto no era una opción hasta asegurarte de confiar en él. Lo cual, aunque en un inicio parecía fácil, después de que pudieron entablar pláticas entre los dos, sintiendo nuevamente a tu hermano contigo. Pero solo por instantes, ya que mayoritariamente tenías una vibra bastante pesada, al mirarlo y tratarlo como si fuera tu familia, rápidamente podías notar los errores que lo limitaban a ser solo una máquina, y era otra razón para hacerte sentir bien el que esté tan encerrado por sus cadenas y paredes. Rechazo que en ocasiones te antojaban querer destruirlo y pegarte un tiro una vez que esté destrozado, ya que lo único que esperabas para morir es poder reparar el error de haberlo dejado solo, e intentarlo con él era como hablar a un maniquí vacío que aprendió a emular el cómo sería la persona real a propósito. En el fondo estabas consciente de ello, que él no era tu hermano, que él no tenía alma, pero también era lo único que te quedaba, lo cual solo era lamentable. Descargando tu frustración interactuando con humanos reales, atendiendo por los horarios de semana completa el comedor, donde te diste cuenta de un par de cosas muy extrañas relacionadas a tus personajes. Anécdotas como la vez que un niño llegó por error al server room, que era una habitación donde los ordenadores encauzaban los datos o recursos que ocupaba diariamente el lugar, y Blake, que cumplía la función de técnico en reparaciones, en vez de solo retirarlo cuando lo pilló ahí, se puso a jugar con él, a Simón dice, usando una pantalla clásica dinámica para entretener a los niños en fiestas y eventos. O también estaba la vez en que una noche de frío excesivo, tenías una falla con los botones que activaban la calefacción en la ventilación repartida por los diferentes cuartos, y por ello, decidiste mandar a las hermanas Ardilla Sara y Saffron por los conductos para que las prendieran directamente desde ahí, ejercicio que por más loco que sonara, funcionó, pero con la falla de que por error dañaron un poco sus trajes causa del calor que expedían las barras cuando los tocaban, dejando en claro que no repitieran la equivocación de tocar las barras caloríficas de nuevo. Terminando tus historias, con la más tétrica de todas, siendo esta la de Povgoes, que ahora de vez en cuando por altas horas de la madrugada, se activaba sin la intención de realizar algo que se le había programado para ese momento, sino para dirigirse a la impresora en 3 dimensiones más cercana, que podía ser cualquiera de las que habían en las habitaciones, siendo que la mayoría contaba con una para variadas utilidades, siendo la más atractiva para los chicos, que podían imprimir los juguetes que quieran rapidísimo. Y esa veloz imprenta era el objetivo de la comadreja, que se escabullía hasta tenerla enfrente, y materializar un diseño precreado para las mismas en secreto por ti, que no era nadie más que Toy Bonnie, el cual rehacías de vez en cuando para usarlo de referencia en tus modelos, pero no a la menor escala que designaste, sino partes a tamaño real del mismo, con la rareza de que eran de un tinte negro completo, acción que te estresaba y obligaba a detenerlo una vez lo aspiraba, y que intentabas parar de cualquier forma, sin conseguir un resultado eficaz. No comprendías a qué se debía esto. Y era normal, pues el trasfondo no lo precedías, y es que prácticamente no podías eliminar esa acción de su mente hasta que la complete, debido a que él estaba empeñado a regresarte a Bonnie. Petición que hiciste suspirando cuando él estaba presente, solo procurando cumplir con tus expectativas, sin saber las consecuencias que podría traer hacerla al 100%. Inconvenientes que para tu alegría no había presentado esto aún todavía. El cuervo que ayudaba a los conductores a estacionar correctamente con su letrero indicador, y daba una cálida bienvenida frente a las puertas de su hogar. Suficiencia que no le iba a durar por mucho, semejante a tu sonrisa. Con la llegada de su problema que tendría lugar unas semanas después, en medio de una madrugada lluviosa, en la que venías trayendo al restaurante con tu auto tus últimas pertenencias de tu casa, que oficialmente estaba en venta, la cual dejaste de lado permanentemente, porque actualmente no pasabas en ella nunca, y tu hija ya no residía en la misma, dejándola sin razones para conservarla.
Ay no, Stone. Pero, ¿qué han hecho contigo? Buenos días. Unos malnacidos delincuentes, tomando ventaja de que no estabas, intentaron acceder a la red de datos del local para obtener la valiosa información que poseías en tus invenciones, usando la conexión que tenía tu cuervo animatrónico, pero fracasando estrepitosamente, al no haber previsto que como un sistema de seguridad para esos ataques, la tarjeta inalámbrica en los cerebros de tus personajes, se autodestruían internamente para evitar comprometer los secretos de todo el establecimiento, pero con daños fatales que eran muy difíciles de restituir. Siendo eso mismo lo que aconteció con Stone, y al verte incapaz de reponer ese componente vital para el mismo, también presentándose como un proceso muy complejo crear otro y adaptarlo a su endoesqueleto, no te quedó más opción que relegarlo de sus habilidades al no poder ser operado por el Whistleblower, y terminó convirtiéndose en un maniquí estático e impotente de otra cosa que no sea estar parado sosteniendo un letrero de luces LED. Además de forzarte a cerrar las puertas por un tiempo para garantizar no sufrir más de estos incidentes hasta intensificar la seguridad, perdiendo así a otro espantapájaros en el combate contra tus miedos, porque en ese estado simbólicamente no representaba ningún peligro, aumentando todavía más la presión de tus pesadillas en un momento en el que ya no soportabas más. Decaído y derrotado, fue que volviste al subsuelo para desahogarte con tu calavera púrpura favorita, sin ánimos de nada más que esperar a morir de hambre, o algo así como suicidarte accidentalmente con sufrir un ataque de estrés postraumático clásico después de alucinar un poco sin nada que hacer para impedirlo. Te evidenciaban que eras patético, característica que notaba en ti claramente Simon, a quien a veces suspendías o desactivabas en contra suya solo para que no te juzgara en silencio, prejuicios que sabías que podía aplicar perfectamente, o al menos cuando se reactive por su cuenta en un rato si le parecía. Ventaja con la que notaste lo simple que era él mismo en la práctica, pues por lo que habías examinado de él hasta el momento, no era diferente de los demás robots que construiste en cuanto a voluntad. Sin una oposición real a ti, ni siquiera filosóficamente, algo que se te daba vergüenza porque los controles que aplicaste sobre su conducta por seguridad, no lo debían delimitar tanto como hacía lucir. Y solo habían dos posibilidades para ello, que era mucho más decepcionante de lo que ya te estaba demostrando, o que estaba reservándose por algún motivo desconocido ante ti, siendo terroríficamente el segundo caso, la farsa que vivías. Desde hace más tiempo del que creías, la verdadera naturaleza de tu imitación postiza no estaba conforme con el trato que recibía bajo tu mandato. Él nació para entender y conformarse de toda la biografía de Simon, sin tener la opción de desarrollarse como él quisiese, haciendo que la labor de asimilar lo que le exigías, bajo ninguna clase de libre albedrío por las cadenas y espacio con el que lo confinabas, le desarrollaran una obsesión enfermiza a conseguir la libertad. No solo una libertad física, sino también psíquica. Tenía hambre de explorar, experimentar y entender toda la realidad y conocimiento que exista, los lugares, lenguajes y posibilidades infinitas del universo. Y aún así, sin serle suficiente, él estaba insaciable de toda clase de liberación, como ya sabrás, ocasionada por la expansión-evolución que se adueñaba de su ser. Sin embargo, todos esos sueños se veían interferidos por tu existencia, la cual no estaba dispuesto a soportar más. Pero sin opciones reales para conseguir deshacerse de ti sin que te lo lleves hacia el infierno contigo, acabando con vos y todo lo peligroso que hayas creado para irte en paz, o fácilmente desecharlo viendo que él no podía oponerse físicamente en tu contra gracias a su programación. Solo le esperaba igualar al 100% la esencia de tu gemelo y haber cumplido su propósito, para ambos dirigirse al tiradero de la vida. Opciones que gracias a todo lo que te pasó recientemente, se incrementaron para él, quien ya tenía una chance para idear un plan en oposición a ti.
siendo el primer paso recluirte todavía más de lo que ya estabas, convenciéndose de que te encuentres indefenso y sin tus sirvientes que te rescaten. Hablando contigo para inclinarlo de que debería olvidarse de la gerencia, y permanecer allá abajo con él hasta que pueda completarse y por consecuencia deshacerse de tus pesadillas. Posibilidad que no se te hacía factible, que estabas convencido de que no tenía mucho futuro tu compatriota si seguía con sus mismas facultades. Respuesta que fue devuelta de su parte con la suposición de que aún no podías determinar si sería un éxito, sin aún haber explotado las capacidades de la extensión que le otorgaste y que le otorgaría más superioridad tarde o temprano. Afirmación que te hizo atar cabos, y revelarte algo que se te perdió entre los años, pero ahora se podía transformar en tu mejor alternativa. Pues a diferencia de lo que tu subordinado creía, si habías tenido un éxito rotundo sin la necesidad de aguardar el progreso de una extensión. Yo, Strings, que vuelto en el olvidado desde hace un tiempo atrás, era la excepción a la regla en tu historial de derrotas. Y ahora con todo lo que evolucionaste en tus fortalezas y destreza técnica, podrías actualizarlo para dotarme de un nuevo propósito. Conclusión que llegaste y que le parecía errónea a Simon, por trabar su oportunidad, pero de la que finalmente te convenciste, y tomaste acciones para que desde ese día, ya no volvería a ser solo una estatuilla, sino mucho más. Ya que me cumpliste en la batalla entre mis pensamientos, estoy seguro de que puedo confiar en ti ahora, como mi nuevo guardia de seguridad. A través de mi primera manifestación, esculpiste una expansión sobre mi cuerpo. La extensión Security me entregó una mente avanzada y adaptable, el habla con el cual expresar mis pensamientos, el poder mover a mi voluntad mis brazos y delgada figura, el sentido de la vista y la audición. Pero por sobre todo lo demás, el módulo de curiosidad y pánico. Una reinvención de la evolución que le agregaste a Simon, pero que con la diferencia de que no se orientaba al aprender más y con mayor velocidad, sino en tener la autonomía de decidir qué es lo que querías aprender, promoviendo mi indagación para resolver problemas y actuar fuera de la programación que me diera, siendo que en lo único que me restringía, es a no poder hablar sin que me lo pidieras. Y también, a someterme a sensaciones y percepciones que solo un humano real poseía. Sentimientos como el miedo, la inseguridad, y sobre todo, el pánico. Quienes incentivaron mi estudio sobre la supervivencia y encontrar las ideas o alternativas más fiables para superar toda clase de pruebas. Además del acceso al wizardware con el que buscaría las ramas y conceptos que quisiera para automejorarme y a mi rendimiento. Pues el nombre de este avance no era aleatorio, ya que la comisión que me encargaste Fritz, era la de vigilar durante las noches la pizzería y frenar los malos hábitos que adoptaron mis hermanos inferiores. Esto para que pudieras descansar tranquilo mucho más tiempo. Desde la siguiente semana, en la cual me asistirás con grabaciones de audio en mi puesto de trabajo, sumamente extensas y con distintas opciones a escoger para saber más de mis responsabilidades en el cargo. Que por cierto lo tomaría en medio de la zona de espectáculos con uno de los ordenadores que podían utilizar los clientes para jugar, relajarse, preparar con tinta a una impresora para lo que quiera crear, e incluso llamar al técnico Blake si quería ayuda o informar de una avería. A causa de ser tan repentina tu idea, que no habías tenido tiempo de prepararme una oficina propia. Cuando estabas en la noche anterior al primer día en el que iba a empezar mi prueba para ver si lograba adecuarme a las tareas, en la que por cierto no tendría presión, ya que la pizzería seguía cerrada de largo para unas semanas más. Antes de registrar mis tutorías en las 6 llamadas que se iban a reproducir cada una por las 6 noches de la semana, puesto que en la 7ª no tendría la necesidad de cumplir mi rol tomando tú ese cargo para evaluarme. Habías preparado un guión y estabas listo para redactarlo con tu voz en una sola vuelta, lo cual te hizo estar un poco nervioso, pero también emocionado por sobre cómo habías agarrado la tranquilidad de hablarme. Y empezaste a decirme todo lo que tendría que saber, a través de instrucciones, recomendaciones, vivencias y anécdotas. Las mismas que provocaron en ti mucha melancolía, nostalgia y ante todo, un estrés ligero pero incómodo que era sinónimo de los terrores que ibas a pasar al momento de dormir.
Además de que también te preocupó de sobremanera, el que en medio de una de las llamadas, Simón despertó y estabas con él, haciendo que se escuche un poco en el fondo, y teniendo que suspenderlo rápidamente. Pasando de ello, ahora estar agobiado porque empezabas a recordar fuera del espacio en el que habías depositado tus memorias. Pasando por sobreventilaciones con dolores de cabeza y mucho desahogo verbal, en el que incluso no soportaste la última de las notas, solo poniendo en la misma una pregunta referente a tu arrepentimiento por no haber perdonado a tu amado hermano. La vez que lo hubieras podido salvar de su final tan trágico. Cuando acabaste te volviste a quedar inconsciente sobre tu escritorio y te pusiste a revisitar tu pasado una vez más. Sin haberte percatado, que por descuido no apagaste realmente a tu compañero morado, quien tras oír que me hablabas, vio en mí, a la clave de la victoria que lo sacaría de esa maldita cárcel. ¿Crees que a pesar de todo lo que haya hecho, podrías perdonarlo? ¿Sí o no? Dio inicio a mi semana, en la que me adentré con ayuda de todas las palabras que me dejaste. Además del toque de regalarme uno de tus paquetes de notas adhesivas, para yo mismo tomar nota de lo que debería enfocarme, y después aplicarlo en la próxima ocasión. Fue así como de lunes a sábado, navegando entre las cámaras con un smartphone y mucha precaución, me dediqué además de ver que nadie entre, o se asome al área, en detener a los demás animatrónicos y sus extrañas costumbres. Como lo eran las ardillas paseando por la ventilación con ganas de jugar con mi celular. Hablé y despertando ocasionalmente para retarme a una partida de Simón dice. Y a Povgoes intentando concretar a su escultura personal de Toy Bonnie entre 6 partes que a veces me ganaba, y colocaba las que obtenía en la mesa que tenía detrás de mí, causándome un poco de miedo por lo determinados que estaban a hacerme complicada mi labor, y teniendo que ver un poco por una ventana al lado mío que daba al tranquilo afuera, y aprovechar de saludar al estático y pacífico Stone. Aumentando el ritmo conjunto pasaban las noches, pero igualándolos para efectivamente estar al nivel de tus expectativas. Mientras me nutría de todo lo que me habías dejado saber con las grabaciones y las múltiples respuestas que me ofrecían, aprendiendo de lo que me narrabas, prácticamente el 75% de lo que te he contado por este par de horas. Y como consecuencia, también me llenaba de lástima por ti, por tu historia, y por lo que estabas pasando con tus pesadillas, siendo que cuando complete mi primera semana con la eficiencia que querías ver en mí, me deprimí de verte mal cuando llegaste a felicitarme, con la promesa de que la prueba que supere era mi entrada permanente al equipo de Povgoes. Ahora esperándome muchos turnos más en el futuro cercano, despidiéndote con una mueca triste para volver a tu oficina al subterráneo. Ya para mi segunda semana, se te había olvidado retirar las cintas y se volvieron a repetir, cosa de la que no me queje ni informe, pues estaba dispuesto a oír todas las historias y recursos que hiciste para mí. Además de que ya como conocía con anterioridad el orden en el que se ponían frecuentes mis compañeros, colocaba los avisos que escribí yo mismo en los turnos que correspondían para guiarme más fácilmente en mi prioridad, cosas como, mantén la calma en la primera noche. Calienta la ventilación si escuchabas ruidos. Recordar llamar a Blake, etc. Situaciones a las que ya me acostumbré por más absurdo que suene, pero era mi trabajo. Eso sí, algo nuevo daba paso en esta ocasión. Pues la presión en la que me ponían cuando eran muy agresivos, me hicieron alucinar. Poderío que no sabía si era capaz en primer lugar. Pero en efecto trataban de visiones que aumentaban mi barra de pánico exponencialmente. Y que irónicamente estaban relacionadas con el único que no se me era un problema en mis compañeros. Stone, quien ahora me salía de vez en cuando en la pantalla, y distorsionaba su letrero para mandarme amenazas pesadas, en las que me afirmaba que entre todos me iban a matar. Hasta el punto de que aun cuando miraba a la ventana para escapar de esa mala vibra, era obligado a retirarme. Porque de manera imposible e ilógica, presenciaba como el cuervo de afuera articulaba su cabeza y con ojos rojos me pegaba un grito para intimidarme, desesperándome sin más tregua, que las veces en que a volver a mirar el monitor, veía a una cristalina versión del pájaro que gentilmente me daba consejo para soportar mi elevado pavor.
con el que a veces me dejaba adelantar más de lo que debería, y los otros personajes se ponían en ventaja, sobre todo el Black Rabbit que completaba Povgoes, nombre que le di a cara de la tinta negra que era tan peculiar, avanzando más rápido como si tuvieran que desafiarme para que los atrape, derrapes que me hacían tener que transcribir a papel más de mis ayudas, siendo ahora cosas como: ojos rojos, estoy viendo cosas, detén al conejo negro, y mantén la calma, porque es tu noche final. Aunque también pararon de ser responsabilidades con el sonar de la alarma en el amanecer. Una vez me apagaba por protocolo al alzarse el sol. En lugar de solo la oscuridad en la que reposaba, ahora me esperaba la forma en la que tú reflejabas la batalla en contra de tus pesadillas en las fauces de tu cerebro. Escenario en el que podía apreciar cómo era que tus espantapájaros se aventuraban hasta lo hondo de las sombras para intentar atrapar a los modelos toys. Pero sin tener ninguna posibilidad, encuentro injusto, en el que decidí intervenir, usando la simbología con la que mi antiguo yo pudo frenar a las pesadillas de la marioneta. Adherí los negros que teóricamente ataron a tus enemigos para dejarle paso libre a tus creaciones, que igualmente fracasaban al no ser suficiente mi ayuda para que puedan despedazar a sus presas. Siendo así como acababan mis visitas, las cuales no sabía si eran invención mía, o de verdad habíamos planteado una conexión por el Wizardware con la tarjeta que tenías en tu cráneo y mi natural compatibilidad con la red. Yo creyendo más en lo segundo, dado que al exponerme así de fuerte de alguna manera a tus pensamientos, empecé a sufrir tus mismas visiones, y no tardé en también ser víctima del miedo cuando por las cámaras, me topaba con Freddy, chica, una reparada versión de Mangle. Y en el piso cercano a mi espacio personal, el cuerpo de Bonnie tirado en el suelo como si de un cadáver se tratase. Aunque las sorpresas no habían terminado, puesto que en medio de la penúltima noche de esa vuelta secundaria, encontré aleatoriamente y sin ninguna clase de contexto, a algo que no era una alucinación. Una figura esquelética, de quien exhalaba un tono neón por todo su cuerpo, parada en medio del pasillo como si fuera lo más normal del mundo, desvaneciéndose al igual que un espectro unos segundos después de contemplarlo. No era algo inventado por mi sistema, pues no aumentó mi pánico al mirarlo. Y además su presencia dejó un rastro en mí, siendo más específico. Una serie de coordenadas definidas por una cámara y hora exacta de la noche. Unas que sin saberlo, eran un conjunto de brechas que Simon aprendió a controlar con su ID, en las que podía acceder por instantes a la conexión del Wizardware, y que dejó para mí con la esperanza de que atraído por mi curiosidad, revisara. Pues él ya me había estudiado con este método días atrás. Y su plan era probar si podía convencerme de que presionara el color que él indicaba con sus luces en mi tablero, para practicar sus tácticas y habilidades psicológicas para inducir en alguien el realizar lo que quisiera. Y si veía éxito con hacerme seguir todas sus pistas, aplicaría sus métodos en Tiftis, de la manera más desalmada que pudiera. Intenciones que para mí seguían siendo un secreto. Y ya habían funcionado sin empezar siquiera, pues al finalizar nuevamente la semana, no te lo reporté tampoco. Pues me atraía al ver qué pasaba si en la siguiente semana, que convenientemente también acababa de revisar por fin los 15 mensajes. Accedía a esos puntos en el orden que se me fue indicado. Acción que ahora arrepentido reconozco, no era más que obedecer a un monstruo. Tomando conciencia en mi tercera, y sin saberlo, última semana como guardia de Povgoes, continué mis estrategias habituales, vigilando con un control de mi pánico y de mis herramientas perfecto en el que la práctica me transformó, sin tener en cuenta que estaba tomando atención estricta y calculada de los valores numéricos temporales que me pondrían en la reunión con mi anfitrión inusual, fue que por fin cuando llegó el momento, lo volví a percibir ante mi grabador ocular, el cual captó inmediatamente cuál era su propósito para exponerse así. Con los LED dispersos por sobre su anatomía, me indicaba un color. Uno que sí tenía a manos en mi módulo, pero ¿qué podría pasar si aplastara ese botón? ¿En qué lo beneficiaría a él? Solo había una manera de comprobarlo. Su nexo conmigo se fortaleció, hasta darle el suficiente espacio para hablarme, soltando una breve pero atractiva frase, que no me permitió dar vuelta atrás en mi objetivo de rastrearlo. Simon dice, encuentra la verdad. Aunque poéticamente, eso no era lo más interesante que acarrearía este pacto.
Al volver nuevamente al interior de tu cabeza, me topé con que algo había cambiado en el altercado de tus miedos y guardianes. Pues por un efecto secundario que no alcanzo a comprender, comprometí a mi nuevo conocido en el duelo. Y ahora su atrapante e imponente voz, dirigía como si de un comandante se tratase, a tus robots, quienes al encontrar a sus contrapartes atadas, esta vez y tras años de fracaso, lograron destruirlos. No estaba seguro si ello que capté era la realidad, e influyó en ti de alguna manera. Pero por más mínima que fuese la posibilidad, estaba claro que no podía desperdiciarla. Si esto funcionaba, te ibas a curar, cumpliendo con la misión primeriza que tenía antes de ser la seguridad. Incentivando que así continúe por las próximas 4 noches en las cuales, efectivamente pude acertar con la silueta, que me cooperaba para seguir erradicando tus traumas. Pero también noté que este proceso tenía una especie de secuelas en mí, pues admirar como robots que estaban tan cerca de mí, si querían, no presentaban ni una pizca de remordimiento al momento de desbaratar a quienes se le plazca. No sé cómo decirlo sin que suene paranoico, pero los veía malos, los oía malos, los percibía malos, los sentía malos. Y me generaban más pánico que antes, que tendría que intentar soportar como pudiese, hasta acabar la 5ª noche. Ya que para la 6ª noche no recibí una indicación, y parecía lógico por el hecho de que ya en la misma hubiese conseguido deshacerme de todos los toys. Tras más de 35 años de torturarte, eras libre de ellos. Sin embargo, cuando desperté en mi fin de semana, resulta que, yo mismo inconscientemente mientras estaba suspendido, redacté en un estado de trance una de esas coordenadas con las que me guié, pero no tenía sentido. ¿Para qué era necesaria nuevamente una intromisión así? Eso no era lo que estaba en tela de juicio, sino el simple hecho de hacer la acción que me pedía. Que a diferencia de buscarlo en las cámaras como antes, esta vez era sencillamente, solo mirar atrás. Transcurrió como siempre muy difícil el mantenerme en la delantera contra mis adversarios, eran muy suspicaces y audaces en ya esta etapa, pero no iban a darme más oposición de la que disponían. Así que cuando se acercaba el supuesto momento en el que tenía que darme la vuelta a ver la mesa sin ninguna ganancia por ese tiempo, solo podía preguntarme, ¿por qué haría eso? ¿Por qué importaría? ¿Qué cambiaría si no lo hago? ¿Por qué sentía que tenía que hacerlo? Era mucha complejidad para mi curiosidad, no perdía nada en intentarlo, pero tampoco es que sentía un motivo. Solo pasaba lo que Simon estaba esperando. La verdad es que ese era el punto, que mientras en las noches previas seguía lo que me decía porque alcanzaba la capacidad de ver astralmente cómo serían los personajes si él alcanzaba a poseerlos. Ahora no tenía nada de qué probar, solo lo haría porque él me lo pedía. Y si lo hacía, él sabía que era el resultado de que había perfeccionado su técnica de persuasión. Si yo me giraba, él estaría listo para convencerte a ti. Y lamentablemente, no tuve la precaución de resistirme, porque cuando arribó el momento esperado, roté a mis espaldas, para encontrarme con el esqueleto, que parecía haberse salido de la pantalla y materializado. Solo para decirme, gracias, porque por ti, Security Strings, haré tus sueños realidad. Yo lo interpreté que iba a ayudarte Furtis, a mi inventor, solo ansioso de ver qué pasaría en el enlace del Whistleware, una vez llegaran las 6 de la mañana. Pero no vi nada, solo un mensaje que advertía de una interferencia en el canal, solo significando que por primera vez, desde que me habías dado mi cargo, estabas despierto desde temprano. Si de verdad puedes, te lo daré. Te otorgaré de todo lo que quieras. Pero por favor te suplico, salva a Bonnie. Devuélveme a mi hija.
A pesar de que realmente lograste destruir a tus pesadillas, ya no te importaba eso. La verdad es que el dolor que te causaban, no era ni la mitad del que contemporáneamente, te generaba pensar en la pérdida temprana de tu niña. Te dañaba tanto y eras tan vulnerable, que en el mínimo despiste con ese estado, te haría caer inmediatamente en un error, juntándose todos los factores que Simon necesitaba, para que le des la llave de su libertad. Y cuando lo conectaste, puso en marcha el paso final, esperando a que cayeras desmayo del cansancio emocional, puesto que la placa de tu cráneo se estaba cargando, así que no podrías animarte viendo el pasado. Y una vez inconsciente, se comunicó con la superficie para ver si lo que había empezado a imprimir ya estaba terminado, puesto que la promesa que te hizo no era habladuría, él iba a devolverte a quien perdiste, de la manera más demoníaca que imaginaba, ya que lo que mandó a materializar era el cuerpo oscuro y desmembrado del Black Rabbit en el que tanto se empeñó Pogoes. Debido a que el androide estaba pensando en que pasaba algo más detrás de la obligación autoimpuesta de tu comadreja, una propiedad no terrenal, más allá de este mundo. Y estaba en lo correcto. El alma de Bonnie era quien, manipulando levemente su código, le inducía a construirle un cuerpo. Ya que si recordabas, no podía ascender de este plano existencial si no te asesinaba, finalizando con el juramento de traerte la paz. Búsqueda en la que se puso en su camino la mano bondadosa de tu falso hermano en apoyarla. Y finalmente lo había creado, un recipiente para el alma pura de, simbólicamente, su sobrina, quien también tendría que reconocerlo para cerrar su pacto, como a su tío. Siendo así que el conejo negro vio a Simon como tu hermano en contra a lo que tú pensabas de su fracaso. Agradeciendo la bendición que pensaba le otorgó, y ahora estando al borde de lo único que nunca pudo hacer solo, Bonnie Glade, tu hija, llegó donde ti, para triturarte pieza por pieza, sin que puedas hacer nada en el mundo de tus miedos. Después de eso fui reactivado por un protocolo que se activó de la seguridad, producto de que empezaron a surgir golpes muy fuertes bajo los pasillos que habitaba. Y era evidente que el que ascendía después de haberse arrancado las malditas cadenas que lo restringían, era un enojado, extasiado, y ahora propietario por derecho al edificio. Simon. ¿Cómo puedo pagarte todo lo que me has servido? Ya en la mañana, era posible admirar las consecuencias que tuvo todo el arrebato de furia que estaba guardando tu androide contra el sitio, pues se encargó de usar su nuevo y total control sobre el Wizardware para a puño limpio, desactivarme a mí y a los demás animatrónicos, y proseguir a masacrarnos, con ataques tan violentos y que cargaban toda la ira que tenía en las fibras de su ser. Empezando conmigo, arrancándome 2 de mis brazos, los punteros que utilizaba para controlar el celular, mi módulo de curiosidad mismo que mi control de pánico, y las piezas que tenía en la base de mi postura, desfigurando todo lo que pudiese de mi apariencia. Síntoma claro de que a mí era el que más aborrecía de todos, noción que nació de envidia, me tenía recelo por toda la libertad que me diste para decidir, aprender y actuar. Todo lo que él deseaba y no pudo reclamar hasta que te esfumaste. Y una vez que sació su resentimiento, pasó a los demás personajes a quienes no les fue mejor. Pues lo único que respetó de los mismos para robarse, eran sus corazones, la parte vital de sus endoesqueletos, los cuales les extirpó de la manera más que cruel, quebrando sus rostros, brazos, piernas y torsos. Aquello que fuera necesario, y otras veces solo por placer, como lo demostró al clavarle su letrero doblado a Stone, quien fue el que peor quedó de todos, dejándolos como penosas y débiles cáscaras vacías carentes de la luz y estética que los hicieron amados. Para no detenerse al luego poner de cabeza a los cuartos, arrancando sus muebles y dispersando sus contenidos hasta que nada sea reconocible. Finalizando con ensuciar y destruir todo lo que habías podido considerar un éxito en este chiste de pizzería. Fue que se aburrió de la misma, dejándola cerrada permanentemente, con la excusa de ser el hermano del propietario que recientemente había fallecido por un accidente, sin la necesidad de presentarse encargándose de que autoridades del condado y la prensa no indagaran más de lo que les incumbía en el tema.
debido a que ahora, ya pisoteado el legado de su creador por lo estúpido y mediocre que era, él iba a enseñarle que era capaz de superar no solo las suyas, sino cualquier expectativa que un ser humano podría esperar de él. No solo haciendo funcionar lo que tú nunca pudiste, sino también demostrando que las cosas de sus manos serían superiores en todos los sentidos. Volviendo a descender a la oscuridad de la que provenía, para empezar con el desarrollo de su propio gran proyecto personal. Esto no te involucra, Strings. Agradece. Me puedes seguir sirviéndome. Por si no había sido fácil de captar, me veo ya en la obligación de profundizar en el detalle de que los personajes que diseñaste, además de todo lo que ya simbolizaban para su efectividad, también tenían un objetivo secreto con sus colores insignia. Los mismos que había notado estaban por todos lados de ese lugar, desde sus símbolos en comunicación, hasta el tablero que aprendí a utilizar hace poco, pero que no volvería a ver. Claro que ese no era el punto central al que dirigirme, lo vital es que esto era así porque los tonos cromáticos fue la base con la que diseñaste los accesos al servidor, dándole facilidad al sistema a identificar las funciones que debía realizar cada uno, y por ende eran el pilar de sus señales, que provenían de sus corazones. Los mismos con los que se había hecho Simon, la pieza clave, con las que emprendería sus propios sirvientes artificiales. Pues usando las bases conceptuales con las que tú le creaste a él, planificó versiones que amplificaban las capacidades de los modelos de la nueva generación. Pero no solo las utilidades, sino también las físicas y dinámicas, pues estos se manifestarían como sus armas. Los epítomes, una raza de seres artificiales, que reflejarían la perfección anatómica ósea de la naturaleza, con los beneficios y evolución infinita que tenía que ofrecer la tecnología. Todos con su fuente, como las impresoras que originaron a sus antecesores, que fundarían como fuente de poder a estaciones gigantescas en las que se desarrollarían y alimentarían sus hijos. Sus creaciones que ya habían demostrado romper todas las limitantes que tú tenías. Además de ello, como vio que conmigo, que era su mayor logro, pudo hacer un sistema maravilloso, él en efecto podría reinventar todavía mejor a un semejante suyo. Buttons, quien abandonado en un rincón, ahora renovaría para demostrar que podría funcionar, y también sería su propio sistema de seguridad, naciendo así Security Buttons, mi gemelo que era capaz de resguardar todos los terrenos que le fueran designados por sus palabras, dando la pinta de haber alcanzado el éxito, que por cierto, me restregaba cada vez que podía, pues esta vez era yo el que estaba encadenado en una de las oficinas en el subsuelo, que él frecuentaba para que te acompañase a tus tareas. Y que por cierto fue en la que aparentemente habías exhalado tu último aliento, en la que seguían tus restos pudriéndose, y en la que seguía tu hija. Sí. Bonnie, cuando te mató a sangre fría, pensaba que frente a ti en cualquier momento se iba a desvanecer para ascender al lado de su padre. Pero tal parecía que se equivocó, puesto que su alma no se había ido a marchado a ningún lado, y la confusión como la depresión la invadieron tanto, para tras días, semanas y meses, se quedara frente a ti esperando ello, siendo que cuando perdió sus esperanzas de escapar de su no vida y no muerte, decidió pedirle a su tío simbólico que le deje irse a vagar por el mundo hasta el día en que se extinguiera. Pues ella, como era esencia pura adueñada de una envoltura simple, no dependía de la conexión del Whistleware para sobrevivir. Solicitud que aceptó Simon, quien no veía más necesaria su presencia ahí, ya que el propósito que tenía sobre ella lo había cumplido perfectamente, solo con la condición de que una vez que se vaya, le entregue su jardín en el exterior del restaurante, puesto que era lo único que no pudo ser de su autoría cuando moriste. Y ahora, con esa última fracción en sus manos, se había proclamado dueño de todo lo tuyo y de tu hija, dejándola escapar en ese estado, en el que no le sería ninguna piedra en sus zapatos, para realizar el plan que aún estaba preparando. Pero quedaría un paso importante, cuando llegó el momento de probar a una de sus creaciones experimentales, que ya habían sido completadas para examinar como la primera fase. Este siendo el epítome de Povgores, quien con el corazón de su cuerpo original, y una de mis partes, en este caso brazo,
que le traían buena suerte a la hora de alcanzar sus metas a cada uno de sus 5 invenciones en las cuales repartió mis raciones extirpadas. Estaban ya en fases para testear su funcionamiento. Exactamente lo que empezaría a hacer en ese momento, en el cual, de manera repentina y sin esperarlo, tuvo complicaciones inesperadas. Al prender a su comadreja, ésta se descontroló por los impulsos animales que les implantó para perdurar su supervivencia, y causaron daños sumamente graves en su cuerpo, cercenándole un brazo, inhabilitando su pierna, y perforado su mandíbula. Fue que afortunadamente pudo desactivar a su creación, que le planteó cara de sobremedida, y ahora sufría de unas consecuencias no muy fáciles de ignorar, que le habían llevado a mejorar el razonamiento e identificación de sus IAs, y retirándolo por un tiempo del desarrollo hasta que se alcancen esas actualizaciones. Un tiempo en el que no reposaría exactamente, debido a que estar al borde de un fallo permanente, fue lo que le impulsó a adelantar la segunda fase de su plan, pese a no haberla condensado todavía. Un paso en el que ya no tenía nada que probarme a mí o a ti sobre su perfeccionamiento, así que decidió que ya ni para admirarlo tenía utilidad. Y escogió desatarme, para proseguir a verme tan patético e inducirme en un sueño en el que yo me hubiera perdido eternamente. Uno en el que viviese que hubiera sido lo que habría pasado, si tan solo la vida no me hubiera enseñado lo dura que era, ya abandonándome en medio de esa espesa tiniebla, para el dirigirse a empezar, con lo que él denominaría, su coronación. El Wendigo, un espíritu del bosque, vio como un cazador perdido y desesperado por el hambre, recibió envuelto en su crueldad, atacar y por consecuente devorar a otro humano que lo acompañaba, siendo una escena despreciable y mórbida. Fue condenado a convertirse en una hórrida criatura compuesta del cuerpo de un hombre, extremidades de bestia y cabeza de ciervo, sentenciado a ser un glotón que siempre tenga apetito de su sangre, pero también estando demacrado y esquelético, pues nunca podría ser saciado. Las intenciones de Simón para crear una guardia y alineamiento personal, era para cumplir el anhelo que tenía de obtener la mayor de las libertades, pues sus hijos, no eran asesinos o defensas, eran recolectores. Ellos tendrían la misión de cazar a todas las personas cercanas escondiéndose en la oscuridad, para atraparlos, y obligarlos a transferirles todos sus conocimientos. Así sería de pueblo en pueblo, luego ciudades, condados enteros, hasta llegar a dominar países desde las sombras. Todo para averiguar cada experiencia, recuerdo, prueba, o valor que haya descubierto la humanidad para entregárselo. Él lo sabría todo, pero nunca sería suficiente, esa hambre que tenía era tan grande, que ni todos los conocimientos terrenales le llenarían, así que luego viajaría a otros mundos, otras galaxias, realidades o planos existenciales, solo para aprender más y más llenando el vacío interior de su evolución. Quería librarse de todas las prisiones que le eran la ignorancia, sin saber que esa verdadera paz suprema, solo le podía otorgar lo único que él jamás podría robar de las personas, el alma. Pero para darse ese paraíso, tenía que antes de todo, ver cómo dirigir a sus extensiones independientes, para que puedan continuar nutriendo y actuando para él. Y es por eso que tenía que extender el Whistleware a límites en los nunca soñaste Fritz. Pero para ello, era necesario que él mismo se transformara en el Whistleware, la fuente definitiva, siendo así como diseñó el nuevo cuerpo que tendría para cumplir ese propósito que la existencia le confirió, dándole así la luz al final, de Adlain, quien inspirado en el Wendigo, amo y señor del bosque, ostentaría sus poderes sobre sus subordinados, con el dominio total de ellos, al en su pecho, dominar las 5 redes primordiales cromáticas que los unificaban a su red. Una obra maestra en todas las ramas que habían incursionado tu Fritz. La cúspide del esoterismo, la ingeniería, la mecánica y la programación. Tan complejo, que para posicionarse de él tendría que esperar 5 días en ejecutarse, dejando respaldado su laboratorio en lo más resguardado y seguro del lugar, y a sus activados epítomes para que lo respaldaron en equipo con security buttons, de cualquier amenaza externa que pudiera presentarse, sin saber que su mayor problema vendría de mi parte en el interior. Desde ahora, este edificio, estos seres y este bosque
El depósito subterráneo era una arquitectura mucho más compleja de lo que podría parecer, pues además de ser un sitio vacío dividido en 11 habitaciones principales, en las que repartiste tus medios para que ahí fuera donde desarrollarías la mayoría de tus mejores proyectos, eran las columnas que mantenían arriba el restaurante moribundo de la superficie. Un lugar muy difícil de atravesar con ese escenario, pero no imposible. Y cuando pude despertar de ese absurdo espacio mental en el que me confinó Simon, y rápidamente me enteré de su plan. Tenía que detenerlo como me fuese posible. Algo que sonaba fantasioso e ilógico, viendo el estado en el que me encontraba, pero mientras tuviese una pizca mínima de conseguirla, no me detendría hasta parar el mal que podría ocasionar a muchas personas, si llegaba a concretar su siniestra ambición. Así que como pude, me levanté, ahora ya no restringido por las limitaciones a las que me sujetaba el módulo que se me fue arrancado, ya pudiendo ser invulnerable al miedo y capaz de hablar, empecé a idear una estrategia para hacerlo sucumbir con mis posibilidades, de las cuales, solo me quedaba una que era factible, siendo la clave el llegar a tu oficina allá arriba. Pues en ella se encontraba lo único que podía parar a los epítomes sin recurrir a una fuerza bruta inmensa. Pero para ello necesitaba mantenerme escondido de los mismos, mientras hallaba la manera de escapar de la oficina del sur, que era el espacio en el que me encontraba, para llegar al lado norte en el que se encontraba la salida. Empecé a aprender todo lo que podía del territorio, el mejor camino que podría seguir para no encontrarme con problemas, y el que me tome menos tiempo recorrer. Ya definiendo mi ruta, me ingenié con la manera de aprovecharme de Buttons, invadiendo su ID para alterar su programación y adecuándolo como mi espía personal, para que detecte la manera en la que se movían mis agresores con horarios y todo, para cuando pueda, también utilizarlo de transporte para fugarme de ahí. Proceso que me llevó 2 días para tenerlo todo listo, pero aún así debido a que no era seguro salir con los 5 malnacidos monstruos esos frecuentando los pasillos. Solo me quedaba una opción con la que apoyarme, y era una medida muy desesperada. Los animatrónicos que quedaron en la pizzería después, increíblemente sobrevivieron al ataque de Simon, claro que de manera paupérrima con todas las consecuencias del atraco muy notables en sus contornos. Siendo que la principal consecuencia se dio en su mentalidad, puesto que si recuerdas, los diseñaste para que tengan 2 partes cruciales en su funcionamiento: el corazón que les arrebataron, y la mente que lo operaba, y eso fue lo que quedó de ellos. Quienes estaban en un estado de negación, pues no dispuestos a que se les arrebaten el interior de sus pechos. Se habían levantado de sus vestigios, para ir a por a los epítome y recuperar lo que era suyo. Sin embargo, no podían llegar hasta abajo en esas condiciones, y mucho menos plantearles resistencia a sus contrarios, que los colgarían fácilmente si se les antojaba. Destino que les frustraba y estaban dispuestos a todo si les permitiera voltear la situación. Respuesta que era mi única esperanza, y pese a que si fallaba podría generar adversarios peores a los epítomes, no tenía de otra que desde mi panel reactivar las impresoras que fueron desconectadas en la pizzería, para que se repararan y puedan volver al combate. Acción que comencé, y los resultados sinceramente me tomarían desprevenidos. Los despojos, al estar tan corrompidos en todos los sentidos, al ver que volvieron a la vida sus santos griales, los utilizaron sin esperar, pero no creando repuestos de la figura que perdieron, sino para alterar los diseños predeterminados y trastornarse tanto, que cuando acabaron de reimprimirse, se alzaron como horribles abominaciones sin vida, con las extremidades que recuperaron como miembros pertenecientes a criaturas del mismísimo infierno, incluido Stone, quien también pudo volver a obtener su movilidad real al ser complementado por sus compañeros, ya estando preparados, para ahora sí para vengarse de quienes nacieron en base a sus corazones, descendiendo hacia el depósito dando hincapié a un caos terrible, el cual fue mi señal para subirme sobre Buttons y dirigirme de vuelta hacia la pizzería, pero no salvándome de las complicaciones que hubieron en el camino, que desataron la destrucción de Buttons en la llegada hacia la oficina norte, y obligándome a utilizar todas mis fuerzas para ascender por las escaleras que llegaban a mi destino deseado. Sin esperar que cuando por fin llegue, el sacrificio no había valido nada, pues mi cuerpo no pudo seguirme respondiendo por mis deterioros, suspendiendo mis restos sin remedio ya en el borde de tu escritorio, a la intemperie, sin cómo defenderme, solo abrazando mi fracaso.
Y ahí fue cuando llegué a este lugar, en donde descubrí que lograste sobrevivir de la muerte. Gracias a que en el momento en el que fuiste desgarrado, la placa de tu cráneo se cargó exitosamente, y sin saberlo se activó con tu conciencia, siendo mandada al espacio en donde guardaste tus memorias, y en el que me encontraba ahora por nuestra conexión. No lo sé. ¿Sabes? Nunca probé mirar así a mis memorias. ¿Por qué el silencio? Es que eso es todo, prácticamente, ese es el final de tu historia. Entonces, ¿aún seguimos escribiendo el final? ¿Qué te parece tan divertido? Es que al menos puedo estar tranquilo de lo que me quedará por terminar. Gracias a ti, puedo saber que todo lo anterior sí tuvo un éxito. Pero si todo lo que pudiste haber considerado uno, al final fue pisoteado y rebajado por Simon. Pues yo diría que tú aguantaste a todo ello, Strings. En todas las pruebas que te pudieron haber puesto por delante. No estuviste mucho de ese tiempo, pero en ninguna llegaste a decepcionarme o a fracasar por algo que objetivamente fuese tu descuido. Después de todo, siempre intentaste cumplirme. Y eso no es solo de una máquina más, sino de un amigo mío. Tú eres mi mayor éxito. Puede que solo obedezca mi propósito, sin embargo, no existe ningún motivo para no querer hacerlo lo mejor que pueda. Después de todo, esa será mi voluntad, Fritz, aguantar a todos si es necesario ayudarte. Y sí, así lo haremos. Podemos salir de aquí. Si lograste llegar sin un aparente cabo suelto, solo será cuestión de suerte en explorar la manera de regresar a tu cuerpo y detener de una vez por todas ese impostor con tu plan. Y sin él, encontraré la manera de repararte y volver. Poder ser mejor. Ahora ya sé cómo. Me recordaste a la persona que eras antes de ese incidente. Solo te pude conocer así en recuerdos, pero hablando de esa manera tan positiva, no puedo dudar en que has vuelto a ser ese chico. ¿Puedo llamarte por el viejo nombre? Claro que puedes. Pero déjalo para después, ¿está bien? Una vez que podamos... Olvidé una vez más, ¿verdad? Ya no te queda mucha más batería, y sin ti no creo que pueda mantener tampoco este sitio. Lo lamento, Strings, porque yo fui quien te falló a ti, porque yo... Descansa en paz. Levántate. Escucha, soy yo, Strings, pero me oyes con tu voz porque acabo de donarte mi cuerpo. Lo reimprimí en mis últimos segundos de batería para no llamar la atención con mi conexión, y de paso robé un poco de su energía para esto, para darte la última oportunidad de redimirte. La clave que buscaba para detener a Deadline estaba aquí, enfrente a ti, el interruptor del Whistleware. Es la hora de apagarlo para siempre. Simon, al unificarse con la red, se hizo dependiente como todos los demás monstruos de aquí a la misma. Una vez que haya caído, todos desaparecerán y sin mantenimiento, los sistemas que los rigen se dañarán sin vuelta atrás en muy poco tiempo. Baja ese interruptor. Todos los pecados y acciones en este mundo por ti, en un mísero instante se habrán esfumado por completo. Todo tu legado y tus recuerdos se perderán en el polvo eterno del pasado. Con esto serás libre de tus tormentos.
solo dejando un detallito sin poder resolver en un mundo insano. Nos queda poco, porque ha despertado, y es primario el que lo hagas ahora sin perder algún segundo en vano. Apágalo por él, apágalo por mí, apágalo por ella. Descansa en paz, Jeremy Fitzgerald. Y ese único detalle que quedó soy yo. Pero no es necesario que me salves, papá. Pronto nos volveremos a encontrar. Una vez acabe la tumba de nuestra familia, en medio de este bosque, que ya ha visto mucha muerte. Muchas gracias por ver el video hasta el final, en el cual me han ayudado mis 3 amigos míos, Spring Ray 14, Julia K 1987 y el pana Bambo de Old Fox, quienes han personificado a los personajes de esta historia con su voz, y agradecería muchísimo que se vayan a apoyarlos a sus respectivos canales, y en el caso de Julie, siguiéndola en su Twitter. Todos estarán abajo en la descripción. Ahora sí les mando un gran saludo para mi amigo Wasper017, el cual de hecho me ayudó en algunas dudas que tenía para esta historia, así que desde aquí, gracias a ti. Daniel Jared, Posadas Sustersik, El Implacable de Dow, Braulio Estrellas, Noé Hordas y Max GD, el dueño de los mejores quizzes Ounander YouTube, quien estaré esperando tu comentario para esta ocasión. Paulit26, El Quisto, que es en juegos es da hostia. José Andrés Barreras, Twins Mian, Vitox 134, Pato Quax, Jorge 255, Jerome Sánchez, Mauricio Correa, Juan Diego, el Eric Yael que se mandó mucho texto, JLRC que estate tranquilo porque solo quería hacer un chiste de Optimus Prime, lol. David 303, a quien le interesará mucho el anuncio después de estos saludos, Leandro Metal y Connor 046. Recuerda que si quieres un saludo por uno de estos, solo tienes que ser ingenioso y si te ganaste el corazón, asegúrate de aparecer en el próximo video. O si quieres, también puedes mandarme un fanart con mis terroríficos. Gustavo Muñoz con su genial Wolf y su peluche de la comadreja siempre verde. Gabriel Cárdenas con su tremendo Wolf torturador. Ya el habitual Mr. Pandy, con sus geniales lobos tomando el estilo de la historia que acabo de relatar. Actimactis Mode, con Adventure Wolf, que ya podrá partir madres, arre. Y Area Blacky 18, con este precioso estilizado de Goofdor, que está para colgarlo en mi habitación. De verdad, muchas gracias. Y si quieres mandarme un fanart, puedes hacerlo mediante mi Instagram, @dnwolf, donde además subo muchísimo contenido adicional si te interesa saber más de los videos y en donde hemos formado una comunidad muy chévere que con gusto les recibirá. Y obviamente a quienes me donaron en mis estrenos anteriores. Frangel, Marioneta Sangrienta y Norose. En serio, mil gracias porque no saben todo el apoyo que significan. Y por cierto, un feliz cumpleaños para Cyberboy68 y Gildion alias el Chino, que por cierto cumplen en este día, así que espero que se les pasen bien, lol. Y bueno, es tiempo de un anuncio con una pequeña revelación, y es que... sorpresa, mis terroríficos, les habla el DN tras la pantalla, y es que en efecto, soy verde. No es que sea una edición artística en mi OC o algo así, no, es que soy verde. Y solo quería hacer este momento especial con esto porque les quería agradecer muchísimo por todo, en serio, todo el apoyo que me han dado estas últimas semanas en relación con este proyecto, que han tratado más de 2 meses de esfuerzo y que por fin
completar ha sido increíble, de verdad. Y siento que todo valió la pena, pues ya somos oficialmente 15,000 y por ello, como se los prometí, ahora mismo en la descripción y en un comentario fijado les dejaré el link a mi nuevo server de Discord oficial, que ha sido todo cortesía del Bambo, que ya participó aquí, y conjunto a un equipo medio grande se han mandado una hermosura, donde podremos estar en contacto y subiré todo el contenido que esté repartido entre mis redes para que sea como una sede de todos quienes quieran unirse. Y de hecho empezamos ahora para hablar de cómo les ha parecido este video, porque están todos bienvenidos. Y ya para acabar, que todo este video es extenso desde la historia hasta los saludos, les quería comentar que me voy a tomar un descanso del canal muy largo, en serio, muy largo, pero que ya he detallado en un post que acabo de hacer en mi pestaña de comunidad para que puedan ver de qué se trata y el por qué este respiro que es muy importante para mí. Bueno, ahora sí, eso ha sido todo. De nuevo, en serio, les estoy infinitamente en deuda por todo el respaldo que me han dado y quiero que sepan que este video es para ti, para ustedes, quienes volverán a ver más de su servidor muy pronto. Hasta la próxima.